Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo V. Demonios. Punto de vista, Oda Akira. Habiendo asesinado al jefe del piso 80 sin mucho problema, los tres rápidamente bajamos al piso 90. El jefe era una criatura grande, parecida a un golem, también inmune a la magia. Dado que mis dagas gemelas no serían de mucha utilidad contra una pared de roca andante, tuve que recurrir a usar maná una vez más para eliminarlo. Pero luego me descuidé y el golem usó su último aliento para golpearme con un poderoso golpe al cuerpo. Afortunadamente, Lia me colocó una barrera en el último segundo, así que salí ileso. Si ese ataque me hubiera golpeado con toda su fuerza, probablemente habría destrozado todos los huesos de mi cuerpo. No se debía molestar a los jefes de la planta baja. Solo 3 pisos más, y estaremos en 100, Pregunté mientras Knight se precipitaba hacia el piso 98. Tuve que asumir que él también se estaba acercando al límite de su resistencia. Maestro, creo que puedo hacerlo el resto del camino, pero dudo que pueda ayudarlo en la batalla. Tendrás que salvar a Lady Amelia tú mismo. Le di unas palmaditas en el cuello para asegurarle que ya había hecho más que suficiente. Oye, Lia. Yo pregunté. ¿Podrías poner barreras a Knight y a mí, solo para estar seguros? ¿Y sobre Amelia también, una vez que lleguemos? No olvides lanzarte uno sobre ti también. Teniendo en cuenta que estaba a punto de enfrentarme cara a cara con los demonios, pensé que había una buena posibilidad de que quedaran atrapados en el fuego cruzado. Quizás me estaba preocupando demasiado, pero pensé que un poco de seguro no vendría mal. Lo tienes, ella respondió. Podía sentir la presencia demoníaca acercándose cada vez más, estaba seguro de que nos encontraríamos con ellos en cualquier momento. El maná en el aire era tan denso que me estaba dando náuseas, pero el efecto se alivió un poco después de que Lia lanzó sus barreras. ¡Ajá! Allí están, gritó Knight. Por fin, logramos perseguir al demonio con el nombre de Oren 3. Era un niño de baja estatura con cabello verde y ojos a juego con una pequeña sonrisa diabólica. Incluso a través de la barrera, podía sentir el poder abrumador de su maná. Knight me había dicho que esperar, y no había vendido a Oren corto. Y allí mismo, al lado del demonio, levitando ligeramente del suelo, estaba el cuerpo inerte e inconsciente de Amelia. Bueno, oye, el chico gritó emocionado. No pensé que nos alcanzarías a tiempo. Quiero decir, estuviste inconsciente por el agotamiento del maná durante al menos 3 días seguidos, ¿no es así? No respondí. Parecía que la personalidad del chico era tan madura como su apariencia. Aunque supongo que no debería haber esperado menos de ti, gato negro, prosiguió el chico. Eres bastante inteligente al tomar la forma de Espada para aprovechar su velocidad característica, pero debes estar demasiado cansado de tanto correr para luchar ahora, ¿eh? Seguramente no crees que un simple humano y una chica bestia serán suficientes para enfrentarse a un demonio, ¿verdad? Espera, espera, espera. Aguanta. Tengo muchas palabras para elegir, joven, pero antes de llegar a eso, ¿me estás diciendo que el señor demonio tenía un guepardo como mascota y lo llamó Espada? ¿Qué pasa con este tipo y su inclinación por los nombres horribles? Poseidón era el único hasta ahora que era remotamente decente, incluso si tenía muchos otros problemas con su diseño. Pero de todos modos. Seguro que te encanta oírte hablar, ¿no es así, chico? Le respondí. Sí, soy un humano, y ella es una chica bestia, y estamos aquí para enfrentarte a ti. ¿Tienes algún problema con eso, mocoso? Disculpa. Un humano y una chica bestia combinados todavía no son una gran amenaza, ya sabes. ¿No te enseñó la historia que los de tu clase no pueden vencer a los demonios? Tal vez si fueras el héroe, sería una historia diferente, pero pareces un simple asesino. Y esa chica bestia que se esconde detrás de ti ni siquiera puede luchar. La carcajada de Orem se convirtió en una carcajada. Agarré mis dagas gemelas con ambas manos. Jejeje. Ya sabes, estaba planeando matarte y acabar de una vez, pero creo que he cambiado de opinión. Te torturaré hasta la muerte frente a tu amada princesa Elfi. De esa forma, ella puede sufrir junto a ti. Será como matar 2 pájaros de un tiro. Su sonrisa desapareció y la habitación se volvió mortalmente silenciosa. Lia, temblando, se escondió detrás de las piernas de Knight. Adelante, inténtalo, mocoso. Nunca antes había visto un demonio. Intenta al menos hacer esto interesante para mí, ¿quieres? Oren estaba de pie frente a la escalera que conducía al piso 99. Necesitaba asegurarme de que no escapara.
Le dije a Knight telepáticamente que intentara bloquear la salida cuando tuviera la oportunidad, luego agarré mis dagas con fuerza y usé ojos del mundo para echar un vistazo a las estadísticas de Oren. Aurum 3 raza, demonio clase, Spearmaster, LV70, HP, 35000 diagonal 35000 MP, 20000 diagonal 28000 ataque, 42000 defensa, 21000 habilidades, armamento, LV7, armas de asta, LV9, manejo de espada, LV8, mejora. LV9, detectar peligro, LV9, detectar presencia, LV9, intimidar, LV9, habilidades extra, control de monstruos. Casi jadeé, pero me las arreglé para contenerme. Parecía que había subestimado lo poderoso que podía ser un demonio. Estábamos más o menos al mismo nivel, pero sus estadísticas básicas eran significativamente más altas que las mías, y parecía ser hábil con las espadas también, a pesar de ser un maestro de la lanza. La única gracia salvadora fue que no parecía tener ningún tipo de magia a su disposición. Me sudaban las palmas. Estaba hablando de un gran juego, pero esta era la primera vez desde que llegué a este mundo que me sentía genuinamente amenazado por un enemigo imponente. No estaba temblando en mis botas ni nada, pero definitivamente me estaba preparando mentalmente para la posibilidad de que pudiera morir. ¿Debo usar ocultar presencia solo para estar seguro? No, eso no me sentaría bien. Necesito enfrentarme a este capullo de frente. Voy a cerrar esa molesta boca tuya para siempre, mocoso, anuncié. No antes de que reorganice tu fea cara, respondió. Después de un momento de pausa, ambos despegamos del suelo y atacamos el uno al otro. ¡Clan! El sonido del metal golpeando metal reverberó a través del pasillo. El viento aullaba violentamente alrededor del lugar donde nos habíamos enfrentado. Ourem ahora empuñaba una lanza larga y delgada que aparentemente había sacado de la nada. Detrás de nuestras armas cruzadas, vi sus ojos abrirse. Luego sonrió, gratamente sorprendido. Bueno, parece que puedes hablar y caminar. Eres el primer humano que ha logrado bloquear uno de mis ataques. Esto podría resultar un poco divertido. Él empujó fuera del bloqueo del arma, enviándome a volar. Me las arreglé para girar mi cuerpo en el aire y aterrizar con ambos pies. No podía creer la cantidad de poder que este mocoso ejercía en sus brazos camaroneros. Podría haber sido la persona más fuerte que había conocido en este mundo, tal vez incluso más fuerte que el comandante Saran. No hay tiempo para detenerse y pensar. Vamos, sigamos así, dijo el chico, su voz infantil se volvía más enojada por minuto. Sus pupilas estaban dilatadas y ardían intensamente. Este niño era un berserker de corazón. NGH. Cuando el niño saltó hacia mí con otro empujón hacia abajo, crucé mis dagas para bloquear su lanza, pero la tierra debajo de mí se rompió con el impacto resultante, y mis pies se hundieron un poco en el suelo. ¡Ah! Cielos, ni siquiera hay muchos demonios que puedan durar tanto tiempo en mi contra. Au, gracias. Me siento tan halagado. Reuní todas mis fuerzas y desvié su lanza hacia un lado. OK, jugar a la defensiva y buscar contraataques claramente no está funcionando. Ya era hora de que me lanzara al ataque. Ataque. Punto de vista, Amelia Rosequartz. Mientras yacía allí, flotando dentro de un mar de oscuridad interminable, creí escuchar la voz de Akira, seguida de lo que se sentía como dos egos chocando, ambos en busca de sangre. Estas cosas se combinaron para despertar mi conciencia cansada de su letargo. Aquí, Akira. Lo sentí cerca. Podía sentir ondas de choque que destrozaban la tierra haciendo que las paredes a mi alrededor se derrumbaran, pero permanecí ilesa. Parece que la bella durmiente finalmente ha despertado. La voz de un niño sonó en mis oídos. Lo reconocí como la voz del chico de ojos verdes que me había llevado cautiva. Escogerías un apodo y te apegarías a él. ¿Qué le pasó a la princesa Elfi? Cielos, eres tonto. ¿No prestas atención al contexto, o qué? La bella durmiente es el apodo perfecto para una princesa que acaba de despertar. Podía escuchar sus armas chocando mientras la pared detrás de mí temblaba y temblaba. No es momento de hacer referencia a los cuentos de hadas, niño estúpido. Solo habrá un felices para siempre para uno de nosotros, y seguro que no serás tú. Parpadeé un par de veces, y finalmente el paisaje que me rodeaba apareció a la vista. Mi cuerpo recuperó la sensibilidad, podía mover mis dedos de nuevo, y aunque mis brazos todavía estaban entumecidos, los usé para apoyarme contra la pared del laberinto. Akira. Lloré. Quédate ahí, Amelia. No te preocupes, no dejaré que te aleje de mí de nuevo, me gritó Akira. Sin siquiera volverse para mirarme, se desabrochó la capa y la envió volando en mi dirección. Mientras lo envolvía a mi alrededor, estaba completamente envuelto en el aroma de Akira, que me calmó de inmediato. Me moví lentamente a lo largo de la pared, y justo cuando sentí que estaba a punto de colapsar de nuevo,
algo suave y esponjoso me sostuvo. Night. Yo pregunté. No se esfuerce demasiado, Lady Amelia. Crea en el maestro y deja que él resuelva esto. Night me miró con sus cálidos ojos dorados. A pesar de que no estaba en su forma habitual de gato, aún podía decir que era él. Usando su cola, envolvió mi cuerpo frío y débil para ayudarme a calentarme de nuevo. Esto, combinado con el reconfortante aroma de Akira, hizo maravillas para relajar mi mente. Lo hago. Creo tanto en ti como en Akira, respondí. Akira, ya sangrando por varias heridas, se encontró con la larga lanza del niño con sus dagas, que aún estaba ileso. Akira claramente estaba perdiendo la batalla, sin embargo, el hecho de que fuera capaz de enfrentarse cara a cara con un demonio y solo recibir algunos cortes y raspaduras era increíble. Parece que Akira se está divirtiendo, observé. Las habilidades del maestro están mucho más allá de las de cualquier otro hombre o bestia en este mundo. Puede matar a casi cualquier oponente de un solo golpe. No es que alguna vez andaría buscando oponentes solo por el deporte, fíjate, dijo Knight, mirando en su dirección. A pesar de que Akira estaba sangrando por todas partes y probablemente con mucho dolor, estaba sonriendo con deleite. Nunca lo había visto disfrutar tanto de una pelea antes. Puedo entender por qué podría disfrutar de la oportunidad de probar sus habilidades contra alguien que realmente puede dar una buena pelea. Tanto es así que no puede evitar esbozar una sonrisa. Si realmente quisiera, probablemente podría usar ocultar presencia y eliminar al chico como cualquier otro enemigo, pero fue elegido intencionalmente para luchar contra él de manera honesta y justa. El maestro se esfuerza mucho por decirse a sí mismo que no se emociona al pelear, pero es evidente que ciertamente lo hace. No puedo negarlo. Claramente lo estaba disfrutando. Casi me recordó a Kilike, entrenando incansablemente día y noche para perfeccionar su habilidad con la espada. Estoy un poco celosa, admití en voz baja, dejando escapar mis verdaderos sentimientos. Esperaba que Knight no hubiera escuchado. ¿Qué pasa, amigo? Aún no has conseguido ni un solo golpe, bromeó el chico. Claro, es genial que hayas aguantado tanto tiempo contra un demonio y todo, pero ¿cuál es el punto si solo estás prolongando lo inevitable? Tenía razón. Si bien Akira aún no había sufrido heridas graves, todavía estaba perdiendo mucha sangre y su rostro comenzaba a palidecer. Su sangre se estaba fusionando en pequeños charcos por todo el suelo en un patrón que parecía casi intencional. Ahí es donde te equivocas, respondió Akira. Me estaba calentando. Ahora mis preparativos están completos. Oh, por favor, se rió el niño, extendiendo las manos a los costados en un gesto de encogimiento de hombros. ¿Qué podrías tener todavía bajo la manga? Magia de sombras, activa. Todas las sombras en el pasillo tenuemente iluminado convergieron en una, no solo la de Akira y el niño, sino también la mía y la de Knight. Ve, ordenó, y las sombras se dispersaron y se extendieron por el suelo. Nunca había visto esta técnica antes. Solo sabía que Akira era capaz de usar su propia sombra. Cuando había aprendido también a controlar las sombras de las personas que lo rodeaban. Mientras tanto, las sombras parecían extenderse de una manera particular, como si las estuvieran guiando. La sangre, murmuró Knight. Miré a mi alrededor y noté que las sombras estaban volviendo a converger en los sitios de los charcos de sangre más grandes esparcidos por el suelo. Están reaccionando al maná residual en la sangre de Akira y se están acumulando en esos lugares. Espera, no, se están recombinando. Akira extendió la mano y luego la apretó en un puño. Bestia de las sombras. Las sombras sobre los diversos charcos de sangre se retorcían y se retorcían fuera del suelo, tomando la forma de bestias sedientas de sangre de 4 patas. Los espectros con forma de lobo cargaron contra el niño, esquivando hábilmente los amplios movimientos de su lanza, y comenzaron a rechinar sus piernas, brazos y torso. NGH. El niño se dio la vuelta para sacudirse a las bestias, arrancando pedazos de su carne en el proceso. Esta vez, fue la sangre del chico que se esparció por el suelo, y en cantidades mucho mayores que las de Akira. De repente, las mareas habían cambiado. Vaya, mocoso. Tu sangre debe ser bastante sabrosa para que estén tan hambrientos. Mi magia de sombras envía sus cumplidos al chef, dijo Akira mientras los lobos lo rodeaban como perros leales esperando su próxima orden. El chico simplemente se quedó allí sin palabras durante un rato, mirando sus propias manchas de sangre en el suelo. Luego, de repente, se echó a reír. Jejeje. ¡Ah! Akira pareció desconcertado por esto, ya que retrocedió un poco. Después de un momento, las bestias de las sombras desaparecieron,
volviendo a filtrarse al suelo antes de regresar a los pies de sus respectivos dueños. Así que así es como se siente el dolor. Así es como se ve mi sangre, murmuró el niño, agarrándose al geyser de sangre que brotaba de su vientre. Mientras Akira y yo hacíamos una mueca al ver su descenso a la locura, Knight simplemente miró al chico con una mirada impasible. Si bien es un hecho bien conocido que los demonios tienen un maná y un poder de ataque extremadamente altos, no se sabe tan comúnmente que su defensa también es mucho, mucho más alta que la de cualquier otra raza. Las armas normales ni siquiera rasparán su piel, e incluso la magia rara vez resulta efectiva. Conocí a varios demonios en mi tiempo en el castillo que no habían derramado una sola gota de sangre durante el tiempo que habían estado vivos. Si eso era cierto, entonces tenía que asumir que la estadística de defensa de este chico era muy alta, a juzgar por su reacción. Me pareció que estaba encantado con la vista de su propia sangre, como si disfrutara sintiendo dolor, como si hubiera algo de emoción para él al saber que de hecho era mortal como cualquiera de las otras razas. ¡Ajá! Vaya, esto es increíble. Los otros demonios se van a dar la vuelta cuando descubran que hay un humano como tú con quien jugar. El niño se rió, tan perdido en la agonía del éxtasis que su lanza se le cayó de las manos y cayó al suelo. Con la otra mano, sacó una pequeña flauta. Está bien, tienes que hacer tu movimiento especial. Ahora es mi turno. Una mirada a esa flauta, y el momento justo antes de mi muerte volvió a mi mente. No. Akira, sal de ahí. Demasiado tarde, se rió el chico mientras se llevaba la flauta a los labios. Punto de vista, Lia Lagón. El niño demonio llamado Orem 3 sopló en la flauta, pero no produjo ningún sonido. Por alguna razón, la princesa Amelia parecía insistir en que era muy peligroso y que Akira necesitaba salir de allí. Prestando atención a su advertencia, me volví para huir, pero descubrí que mis piernas no se movían. Quizás mi cuerpo estaba sufriendo los efectos de la exposición prolongada al maná de nivel demoníaco, a pesar de la barrera que me había puesto. Bueno, soy carne muerta. Así deben sentirse las ranas cuando se dan cuenta de que están a punto de convertirse en la cena de una serpiente. Olvidaste que los demonios podemos controlar a los monstruos y ordenarles que cumplan con nuestras órdenes, dijo el niño. Puedo manipular y usar monstruos como si fueran extensiones de mi propio cuerpo, incluso si no están directamente bajo mi empleo. Luego, todas y cada una de las paredes que nos rodeaban se abrieron para desatar una horda de monstruos. No había solo un par de docenas, o incluso un centenar, este era un verdadero ejército que probablemente contaba con más de 1000. Esta era la primera vez que me adentraba en el laberinto, pero había escuchado muchas historias sobre todas las trampas letales esparcidas por sus pasillos, y como si no tenías cuidado, podrías sentirte abrumado por una horda de bestias como esta en un instante. Recordar estas historias me sacó de mi estupor. Fortalece la barrera espiritual. Todo lo que podía hacer en ese momento era reforzar las barreras que ya había puesto sobre mis aliados. Había estado observando la batalla anterior desde una distancia segura, lo que desafortunadamente significaba que ahora estaba separado del resto del grupo por innumerables monstruos. Hice una mueca cuando sus rostros repugnantes se acercaron a mí. No. Mantente alejado de mí. Saqué una daga en un intento de luchar contra ellos, pero estos eran monstruos de alto nivel de las profundidades más profundas del laberinto, y mi patética habilidad de espadas cortas, que los caballeros del castillo me habían obligado a aprender, no iba a hacer una abolladura en ellos. Estaba seguro de que a Akira le iría bien solo, y la princesa Amelia tenía a Knight con ella, por lo que probablemente estarían bien. Afortunadamente, no parecía que los poderes de Ouren fueran capaces de reemplazar el pacto de Knight con Akira y tomar el control de él. Eso me convirtió en el eslabón más débil de la cadena. Un pequeño subconjunto de monstruos mantenía ocupados a Akira y Knight mientras el resto venía detrás de mí. Los monstruos generalmente se apresuraron hacia quien estaba más cerca, pero parecían capaces de pensamientos complejos y planes cuando un demonio estaba cerca para darles órdenes. Lo siento, tendré que sacarte primero. Mairo me dijo que si dejas vivir a un guardián, a la larga solo hará que las cosas sean más molestas, dijo Ouren 3. De alguna manera se había acercado a mí sin que nadie se diera cuenta, y ahora me sonreía dulcemente desde lo alto de un gran monstruo. La sensación de su abrumador maná tan cerca de mí fue suficiente para hacer que mi cuerpo temblara, y ya no podía mover mis brazos y piernas. Mi daga se me cayó de la mano y cayó al suelo. Caí de rodillas y caí hacia adelante sobre el frío y duro suelo laberíntico. Aún podía mover los ojos, con gran esfuerzo, aunque todo lo que podía ver era mi muerte inminente.
Mi vida estaba en juego aquí y lo sabía. Este fue mi castigo por insistir en advertir a la princesa Amelia, por venir hasta este lugar oscuro y desolado a pesar de mi falta de fuerzas. Mi vida pasó ante mis ojos, y los recuerdos que pensé que había olvidado pasaron por mi mente uno tras otro, como si suplicaran que no me quedaran atrás. Cierto. No puedo dejar que sus recuerdos mueran conmigo. No puedo dejar que todo haya sido en vano. No puedo permitirme morir aquí. Voy a vivir, no importa lo que cueste. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, sentí que la fuerza recorría mi cuerpo una vez más, finalmente me había adaptado al maná de Ourem. Con los brazos temblorosos, levanté la parte superior de mi cuerpo del suelo. Escaneé mi entorno y vi a mi fiel bastón tirado en el suelo cerca, el bastón que nunca dejaría escapar de mi agarre, ni siquiera por un instante, no cuando me caí de Night, no cuando Akira me agarró por el cuello y trató de estrangularme, ni siquiera cuando murió mi familia. Siempre fue mi compañero. Extendí la mano y lo recogí, luego lo usé para sostenerme mientras me ponía de pie temblorosamente. ¡Wow! Todavía estás pateando, ¿eh? Tu muerte habría sido mucho menos dolorosa si te hubieras quedado con la boca abierta en el suelo, ¿sabes? Quizás tenía razón. Tal vez la muerte me hubiera dado algo de alivio, al menos me habría liberado de esta pesada vida que me había visto obligado a soportar. No puedo morir todavía. No hasta que lo vuelva a ver. No hasta que pueda expresar cómo me siento. Verlo profundamente que Akira obviamente se preocupaba por la princesa Amelia me hizo sentir una mezcla de envidia y arrepentimiento. Me hizo preguntarme si debería haberle dicho cómo me sentía cuando tomamos caminos separados, si hubiera algo más que pudiera haber hecho por él, si alguna vez hubiera ido tan lejos por él como Akira por la princesa Amelia. Pensando en ello ahora, virtualmente siempre había estado en el lado receptor de las cosas, y casi nunca había actuado en base a mis propias convicciones o emociones. Si lo había hecho, fue solo después de que me hubieran incorporado a la familia real. Pero después de conocer y observar a Akira, mi percepción de mí misma había cambiado. No quería ser la que miraba y envidiaba a los demás desde el margen. De hecho, tuve que actuar sobre mis emociones. Ver la relación de Akira y Amelia solo me llevó a casa lo patética y tonta que había sido por tratar de apagar mis sentimientos. Lo había estado usando como excusa para huir de mí misma. No huiré más. No me limitaré a aceptar lo que otros decidan por mí. Yo, no volveré a incumplir mi palabra nunca más. La piedra de maná incrustada en mi bastón comenzó a brillar con luz azul. Me había hecho este bastón con la piedra de maná de un monstruo que había matado. Con este bastón en la mano, sabía que no tenía nada que temer. Lo volveré a ver, no importa lo que cueste. Quería calmar su alma cansada de la forma en que él calmó la mía cuando estaba atrapada y no podía pensar en nada más que venganza. La piedra de maná se hizo más brillante en conjunto con mis convicciones. Barrera espiritual invertida. La piedra de maná se hizo aún más brillante y mi cuerpo también comenzó a brillar. A juzgar por sus jadeos de sorpresa, solo podía asumir que Akira, Night y la princesa Amelia también estaban experimentando el mismo fenómeno. Este fue un nuevo hechizo de mi propio diseño, una barrera que se me ocurrió después de consumir volúmenes tras volúmenes de libros en la biblioteca del castillo. Siempre había sabido que era teóricamente posible, pero cada vez que lo intentaba, siempre faltaba una pieza fundamental del rompecabezas. Ahora sabía cuál era esa pieza que faltaba, era mi propia convicción. Y ahora que lo había encontrado por fin, el hechizo estaba completo. Ese no es un hechizo que haya escuchado que hayan tenido los guardianes del pasado. Interesante. ¿Es esto lo que temía Mairo? No se ve tan diferente de tus barreras habituales para mí. Lo que sea. Tendré que atacarte y descubrir qué hace, dijo Ourem. Luego gritó una orden a todos los monstruos en mi vecindad: mátenla. De repente, me asedió una ráfaga de colmillos, garras y magia. Pero ni siquiera me inmuté. Mantuve los ojos bien abiertos, negándome a correr y esconderme. No estaba congelado por el miedo ni sucumbiendo a la desesperación, ya no tenía nada que temer. Lo tomé todo de frente. ¿Qué? Ourem jadeó. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la luz retrocedió, todo lo que quedaba en mi campo de visión era Akira, Night, de quien probablemente Amelia se escondía detrás, y el rostro deliciosamente asombrado de Ourem III. Punto de vista, Oda Akira. Cuando Ourem sopló con su flauta, sentí ondas de sonido inaudibles reverberando a través del pasillo. Seguía siendo un solo hombre, incluso si tenía el poder de miles juntos. Pero también había fuerza en los números, y los monstruos que convocó desde dentro de las paredes del laberinto rápidamente nos rodearon y separaron.
Para empeorar las cosas, Oren montó a uno de los monstruos en dirección a Lia. Sabía que tenía una pequeña daga para defenderse, pero eso no la ayudaría mucho contra un demonio y una horda de los monstruos más poderosos del laberinto. Tal vez Knight, Amelia o yo podríamos haberlos retrasado un poco, pero Lia simplemente no tenía las estadísticas. Podría haber usado mi magia de las sombras para despejar a la chusma de una vez, pero mientras Oren todavía estuviera vivo, era demasiado arriesgado consumir una gran parte de mi maná. Si tan solo tuviera un hechizo menos costoso, como la magia de gravedad de Amelia. Gravedad. Hablando del diablo. Justo en el momento justo, su voz resonó en el pasillo y aplastó a los monstruos que nos rodeaban como insectos. El área fue despejada en un instante. Miré a mi alrededor y vi a Amelia vestida con mi capa, apoyada contra Knight para apoyarse. Cierto, se lo tiré en medio de la batalla, ¿no es así? Amelia. Knight. Salté sobre los monstruos caídos y corrí hacia ellos dos. Pensé que te escuché pedir mi ayuda, dijo Amelia, con el rostro dolido. Wow, es casi como si me hubiera leído la mente. No me había dado cuenta de que el hechizo le quitaría tanto, pero no parecía sentir tanto dolor, así que al menos las cosas habían salido bien. Sí, lo hiciste muy bien, respondí, pasando mis dedos por su cabello por primera vez en mucho tiempo. Ante esto, me acarició con la nariz como un gato ronroneando. Ella debe haber estado terriblemente asustada y sola sin mí. Mire, maestro. Nuestras barreras siguen vigentes. Lo que debe significar. Déjalo en manos de Knight para que volvamos al camino. Supuse que Amelia y yo podríamos habernos dejado llevar un poco por nuestro reencuentro, pero él tenía razón, ahora no era el momento. Bien, eso significa que Lia aún debe estar viva. En todo caso, parece que nuestras barreras se han vuelto más fuertes, respondí. Traté de pincharme el brazo con mi daga para probarlo, pero el arma rebotó, seguido de un pálido destello de luz. Quizás ahora podría soportar más ataques de Oren. Me quedé impresionado. Cuando entramos por primera vez en el laberinto, pensé que las habilidades de Lia eran bastante mediocres, pero parecía que estaba ahorrando para el evento principal. El hecho de que todavía estuviera viva significaba que era más fuerte de lo que pensaba y, según Lia, podía sentir cuando cualquiera de sus barreras desaparecía, por lo que tenía que saber que nosotros también estábamos vivos. Magnífico. Entonces todavía estamos todos contabilizados. Espera. ¿Quién es Lia? No me estás engañando, ¿verdad?, preguntó Amelia, aguzando el oído al oír el nombre de otra mujer. Ella me miró con ojos llorosos. ¡Qué lindo! Quiero decir. Vamos, Amelia. Sabes que nunca te engañaría, le aseguré. Lia es una guardiana y una princesa bestia. Ella vino aquí para advertirte que los demonios querían secuestrarte. Obviamente no lo hizo a tiempo, pero aún así. Ah, ¿de verdad? Nunca antes había conocido a un guardián. Evidentemente, el guardián era una clase bastante rara. Quizás no sea tan raro como el medium espiritual, pero ciertamente no es común. A menudo me sentí como si estuviera rodeado por nada más que clases raras. Casi hizo que la palabra perdiera todo significado para mí. Bueno, guardián o no, no durará mucho contra un demonio, advirtió Knight, y asentí. Él tenía razón de nuevo. No tuvimos tiempo de estar hablando así, pero algo me dijo que Lia estaría bien. Tal vez fue el hecho de que mi habilidad de detectar peligro, que se había convertido en una especie de sexto sentido para mí, no funcionaba en absoluto. Dicho esto, no teníamos ninguna razón para no ir a ayudar a Lia, y Amelia ya había eliminado a todos los monstruos en nuestro extremo del pasillo. Así que nos dirigimos para flanquear a los monstruos que rodeaban a Lia por detrás. Afortunadamente, Oren no se había dado cuenta de que ya habíamos eliminado a tantos de sus matones, por lo que pudimos acercarnos sigilosamente sin ser notados. Justo cuando estábamos a punto de lanzar nuestro ataque, una poderosa voz sonó desde el centro de la congregación de monstruos. Barrera espiritual invertida. Una luz brillante salió disparada desde el medio de la horda de monstruos, y nuestros cuerpos también comenzaron a brillar. ¿Qué es esto? Cálmate. No es nada malo. Otra barrera. Mientras los tres compartíamos nuestra confusión mutua, Oren ordenó a los monstruos que descendieran sobre Lia con todas sus fuerzas. Pero después de un momento de silencio, los monstruos que atacaban a Lia cayeron sin vida al suelo. Los que tenían garras afiladas tenían marcas de arañazos en todo el cuerpo, los que tenían colmillos gigantes estaban cubiertos de marcas de mordiscos y los lanzadores parecían haber sido chamuscados por su propia magia. Parecía que los ataques del monstruo se habían reflejado en ellos. Bueno. Nunca había visto una barrera usada así antes, me maravillé. Probablemente porque nunca ha sucedido antes. Ningún guardián a lo largo de la historia, que yo sepa, ha sido capaz de algo así, dijo Knight, con los ojos muy abiertos de asombro. Maldita sea. Entonces, ¿crees que es un original suyo? Yo pregunté. ¿Quieres decir que ella acaba de crear un nuevo hechizo de la nada? A pesar de que ella no tiene spellcraft como yo. Amelia preguntó,
igualmente asombrada. Agarré a uno de los pocos rezagados por el cuero cabelludo y lo arrojé contra la pared. Explotó en un desastre sangriento. Amelia, mientras tanto, eliminó a algunos monstruos que intentaban acercarse sigilosamente a Knight por detrás con un poco de magia de gravedad enfocado. Miré a Lia e hicimos contacto visual. Seguro que parece de esa manera, respondí. Y parece mucho más segura ahora que antes. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí una nueva resolución en esos ojos azul cobalto de ella. Quizás había encontrado un nuevo propósito en la vida frente a una muerte segura. Los monstruos que la habían estado rodeando ahora fueron completamente eliminados. Todo lo que quedaba era Orem y el monstruo sobre el que cabalgaba. ¿Les gustaría saber algo divertido?, preguntó Orem. No se inmutó por el giro significativo de las cosas a nuestro favor. En todo caso, parecía incluso más confiado. Mi habilidad de detectar peligro no se había disparado antes, pero ahora sonaba como una locura. Podemos controlar a los monstruos incluso sin esa pequeña flauta, ya sabes. Tal vez tu amigo gatito traidor no lo sabía, pero la flauta en realidad tiene dos propósitos distintos. La primera es que nos permite dar órdenes más precisas a los monstruos, explicó Orem, luego hizo una pausa y miró por encima de nuestras cabezas con una sonrisa ominosa. Y en segundo lugar, nos permite hacer saber a nuestros compañeros demonios cuando necesitamos ayuda, sin importar cuán lejos estén, dijo una voz desconocida detrás de nosotros. En el momento en que nos dimos la vuelta para ver quién era, se oyó el sonido del vidrio rompiéndose y la luz que envolvía nuestros cuerpos de repente comenzó a desvanecerse. Nuestras barreras espirituales se habían roto todas simultáneamente, sin duda el trabajo de este recién llegado. No es propio de ti pedir ayuda, dijo la nueva voz. ¿Cómo conseguiste esas heridas? De pie al otro lado del pasillo estaba un joven de largo cabello negro y ojos a juego, cuyo rostro juvenil estaba adornado con un par de refinados anteojos. Con sus manos pálidas, se alisó el cabello encrespado, aunque un mechón suelto se le pegó desafiante, y se subió las gafas por el puente de la nariz. Sonreía, pero sus ojos indicaban que estaba todo menos divertido. Su maná era increíblemente abrumador y envió un escalofrío recorriendo mi espalda. Lia ya se había desmayado por su magnitud. Joder, Mairo. Te tomo bastante tiempo. Y sí, lo sé. No te habría llamado aquí si no hubiera necesitado la ayuda, tonto, dijo Orem. Sus graves heridas no habían hecho nada para afectar su personalidad infantil, al parecer. Ciertamente, sus heridas habrían sido suficientes para matar a cualquier cosa menos que un demonio, sin embargo, se veía tan bien como la lluvia. Eso tenía que ser gracias a su sustancial HP. Me preguntaba por qué te estaba tomando tanto tiempo. No pensé que un grupo de niños te haría tropezar. Vamos, vámonos, dijo el joven, que de repente apareció directamente detrás de nosotros. ¿Qué? Jade. Había estado observando cada uno de sus movimientos extremadamente de cerca, así que no tenía idea de cómo pudo haberse deslizado detrás de nosotros sin que yo me diera cuenta. Ni siquiera había indicios de que hubiera usado algún tipo de magia de teletransportación. Era obvio que este tipo era mucho más poderoso que Orem. Mairo. Él es su segundo al mando. El niño me lo dijo, dijo Amelia. Así que superó a Orem, aunque solo sea por un ascenso. El joven llamado Mairo echó un rápido vistazo a las heridas de Orem antes de sacudir la cabeza con decepción y girarse para mirarme. Supongo que no era rival para ti, ¿verdad, Oda Kira? Me tensé. Hacía mucho tiempo que no me llamaban por mi nombre completo en el orden correcto en japonés. Esto, combinado con los rasgos faciales del joven, me hizo darme cuenta de algo. Espera. ¿Tú también eres japonés? No. Yo pregunté. En este mundo, todos usaban su nombre de pila primero, el apellido en segundo lugar, y dado que el idioma también era diferente, siempre se podía saber cuando alguien no era un hablante nativo por su acento. Este chico tenía una entonación muy japonesa, sin mencionar un nombre muy japonés. Sí, supongo que podrías decir eso, respondió. Soy un poco diferente a ti y a tu grupo, pero de hecho soy japonés. Mi nombre es Abe Mairo. Yo diría que es un gusto conocerte, pero estaría mintiendo a través de mis dientes. ¿Un poco diferente a nosotros? ¿Qué quiso decir con eso? Y si era originalmente de nuestro mundo, ¿cómo podría ser un demonio? Oh, querido, mira la hora, continuó Mairo. Me encantaría quedarme y charlar, pero me temo que necesitaremos que entregues a la princesa para que podamos seguir nuestro camino. Di un paso adelante para ponerme entre él y Amelia. Knight también se agachó en una postura listo para el combate. Me sentí mal por dejar a Lia en su estado inconsciente, pero ahora mismo, necesitaba concentrarme en proteger a Amelia. Cielos. Uno pensaría que el tercer al mando podría manejar el secuestro de una sola princesa elfa por su cuenta, pero aparentemente no. Solo sirve para demostrar que si quieres que algo se haga bien, debes hacerlo tú mismo. Mairo suspiró, luego juntó las manos. Un sonido penetrante atravesó el pasillo,
y cuando separó las manos de nuevo, decenas de runas extrañas salieron volando de sus palmas. Giraron a su alrededor, luego se organizaron pulcramente en un patrón circular, formando un círculo mágico. Los símbolos brillaban maravillosamente en la oscuridad, y me quedé allí perplejo por un momento. No pasó mucho tiempo antes de que Mairo enviara su círculo mágico terminado a la acción. «Marioneta», gritó, canalizando su maná en el círculo mágico. El círculo brilló en rojo antes de dispararse por el aire en nuestra dirección. «Amelia, cuidado», grité. «Eek». Estaba preparado para que me apuntara, pero el círculo voló hacia Amelia. Traté de advertirle, pero era demasiado tarde. El círculo mágico dio en el blanco y envió a Amelia a toda velocidad hacia una pared cercana. Ella cayó al suelo, inmóvil. «Maldita sea. Amelia». Corrí hacia ella y recogí su cuerpo inerte. La sangre manaba de un corte en su cuero cabelludo, pero parecía que todavía estaba viva y estaba simplemente inconsciente. Cualquier humano seguramente habría muerto por el impacto. «Rata bastarda», le grité a Mairo. «Dios mío, ¿alguien te ha dicho alguna vez que tienes los ojos de un delincuente común? Vaya, una mirada a tu fea cara y me tienes agarrando mi monedero con miedo», dijo el hombre, tratando de burlarse de mí. Funcionó, mi sangre estaba hirviendo. «No dejes que se meta debajo de tu piel, maestro», advirtió Knight, habiendo ido a ayudar a Alia. Apreté mis puños. Quería golpearlo justo en la boca, pero sabía en el fondo que probablemente no tenía ninguna posibilidad contra él. Necesitaba salir de aquí y rápido. Demonios, todo el plan había sido rescatar a Amelia y correr por nuestras vidas desde el principio, aunque Orem había arrojado un freno a esa idea. «Supongo que te has marcado oficialmente como un tránsfuga ahora, gato negro», preguntó Mairo. «No quiero que me regañen más tarde si estás en alguna operación encubierta de la que no me informaron». Knight volvió a su forma habitual de gato negro, luego miró a Mairo con sus brillantes ojos dorados. «Nunca más volveré al salón del trono de su majestad, porque ya no soy el gato negro. Puedes llamarme Knight», dijo con orgullo. «Muy bien. Entonces supongo que no me meteré en problemas si te despellejo vivo y te hago un bonito abrigo de piel, ¿verdad?». Mairo sonrió y Knight apretó los dientes. «Me gustaría verte intentarlo». Punto de vista, Knight. Mairo Abe. Un artesano de círculos mágicos, una forma de arte que las otras razas creían perdida, y un hombre que seguramente estaba entre los 2 o 3 más fuertes que había conocido. Tenía más maná que cualquier otro demonio, y era el único hombre que podía controlar a su majestad cada vez que perdía el control. Y ahora le estaba enseñando los colmillos. Para ser franco, no había forma en el infierno de que pudiera derrotarlo, especialmente después de gastar tanto de mi resistencia corriendo aquí y sufrir varias heridas en la batalla anterior. Solo me quedaba suficiente maná para un uso más de cambiaformas. Incluso si de alguna manera obtuviera una victoria contra él, todavía habría Orem 3 de quien preocuparse, así que no era optimista sobre mis posibilidades de salir con vida de aquí. Me di la vuelta y miré a Lady Amelia, que había sufrido una lesión traumática en la cabeza, y al maestro, que estaba tratando desesperadamente de detener el flujo de sangre. Estos eran los dos que me habían salvado de mi destino de morir de una muerte sin valor en el fondo de un laberinto. Solo Akira Oda era mi maestro, pero Lady Amelia era igual de importante para mí. Nunca perdonaría a nadie que la hiriera tan gravemente. «Dime, ¿siempre fuiste así de luchador?», preguntó Mairo. «Me parece recordar que eras un gatito bueno y obediente. Has hecho daño a mi maestro y a la que ama mucho». «No tengo nada más que decirle», respondí con total naturalidad. «Si insistes». Mairo juntó las manos de nuevo. Cuando lo separó, dio a luz a un círculo mágico de complejidad insondable y alucinante. El hecho de que pudiera manejar un conjuro tan complicado por sí mismo, y con una velocidad tan cegadora, fue lo que lo convirtió en el segundo al mando de los demonios. Si hubieras tenido una muerte solitaria como un buen sirviente en ese laberinto, nunca habría tenido que llegar a esto. «¡Qué vergüenza!», se lamentó. Cuando la luz cegadora de su conjuro atravesó mis ojos, traté de imaginarme a alguien en mi mente, una imagen del hombre más fuerte con el que jamás había luchado. El único hombre que pensé que podría tener una posibilidad contra Mairo. «Maestro, eso es». Maestro comenzó, estupefacto. Me impresionó que reconociera a la persona en la que me estaba transformando mientras aún estaba en mitad de la transformación, y nada menos que desde atrás. Pero supuse que no debería haber esperado nada diferente. Después de todo, el hombre había encontrado su fin justo ante los ojos del maestro. Bueno. Si no es el difunto sabio, Sir Saran Mitrai, dijo Mairo. De pie ahora en 2 pies en lugar de 4, con una brillante armadura blanca en mi espalda y largos mechones dorados flotando en el aire detrás de mí, miré a Mairo con ojos fríos e insensibles. Ahora era la imagen misma del salvador y mentor del maestro, Saran Mitrai. Se necesita una gran cantidad de maná para cambiar de forma a una persona, ya sabes. Tendré que recuperarme durante bastante tiempo después de esto, así que hagámoslo rápido, ¿de acuerdo? Como animal,
tratar de tomar la forma de un humano requirió una cantidad de esfuerzo hercúlea. Hubiera preferido no tomar esta forma en particular frente al maestro, pero el terrible estado de nuestros asuntos actuales no me había dado muchas opciones. Levanté mi mano izquierda hacia el cielo y comencé a recitar un encantamiento. Oh mazo celestial, que tu juicio caiga sobre aquellos que quieren hacer daño a mi maestro. Martillo de luz. La magia de luz del hombre muerto era increíblemente poderosa, incluso para un sabio, y honestamente, era un poco difícil para mí soportarlo como una criatura de la oscuridad. Pero eso también fue para Mairo. La luz se acumuló en el aire por encima de mi mano levantada, y cuando bajé el codo, se condensó en la forma de un poderoso mazo. Era fácil imaginar qué suceso trascendental sería si yo hiciera caer ese martillo. BWA. Sí, ese es el boleto. Oh, han pasado años desde la última vez que vi ese. Mairo se rió, aplaudiendo una vez más. Esta vez, el círculo mágico que creó era tan masivo que probablemente habría necesitado más de una docena de magos para crearlo en circunstancias normales. Sin embargo, ahí estaba él, un solo demonio, conjurándolo en cuestión de segundos. Gobernante de la tormenta. Rayo dorado. También canalizó maná en este nuevo círculo mágico, como el que había conjurado anteriormente, para lanzar 2 hechizos distintos a la vez. Mis ojos se abrieron al escuchar los nombres de estos hechizos, ambos eran tipos de magia de los que había sido testigo antes. Gobernante de la tormenta era, como su nombre lo sugería, un hechizo capaz de hacer que truenos y relámpagos cayeran sobre un área amplia con tal fuerza que un solo lanzamiento podría poner de rodillas a todo un país. Rayo dorado era un tipo de magia de luz cuya fuerza estaba a la par o excedía a la de martillo de luz. Y mientras que los demonios, con pocas excepciones, no tenían propensión a la magia de luz, un mago rúnico como Mairo podía imbuir sus círculos mágicos con hechizos de cualquier elemento que quisiera. Era una habilidad suya por la que había estado muy agradecido cuando éramos aliados, pero le tenía un miedo mortal ahora que estábamos luchando en bandos opuestos. Justo cuando estaba a punto de derribar mi martillo de luz, con la intención de evitar que Mairo canalizara maná en sus círculos mágicos, escuché un suave susurro en el pasillo. Magia de sombras, activar. Maestro. Me di la vuelta para ver al maestro cubrir con su capa a Amelia y apoyarla contra la pared del laberinto antes de alborotar su cabello y volverse hacia el centro de la acción. No puedo dejar que hagas esto solo, Knight, dijo. Y además, toda esta luz adicional es perfecta para mis propósitos. Era cierto, la luz de mi martillo de luz y el círculo mágico de Mairo tenían el efecto auxiliar de proyectar enormes sombras por todo el corredor antes oscuro. Parecía que el maestro se había dado cuenta de que mi martillo de luz y el rayo dorado de Mairo eran comparables en fuerza y solo se cancelarían entre sí. Esto significaba que nos dejaría completamente abiertos para que su hechizo de área de efecto gobernante de la tormenta nos matara a todos, y no podíamos permitirme que me sacrificara para protegerlos del hechizo si fuera necesario. Si tú mueres, yo también muero, ¿recuerdas?, dijo el maestro. Me temo que aún no estoy listo para convertirme en fantasma. Solo concéntrate en tu propio hechizo. Intentaré hacer algo al respecto. Había estado preparado para dar mi vida por el maestro todo el tiempo. Simplemente tendríamos que poner fin a nuestro pacto y él podría sobrevivir. Mantener un vínculo maestro-familiar requería que ambas partes acordaran mutuamente el pacto, después de todo. Si quisiera anularlo, perdería su eficacia, y mientras el maestro no insistiera obstinadamente en mantener el pacto, cualquiera de nosotros podría morir sin afectar al otro. Sin embargo, parecía insistir en mantenerme con vida. Si crees que voy a dejarte morir aquí sin decirme cómo conociste al comandante, estás equivocado. Además, luchamos mejor como equipo de todos modos, dijo el maestro. Eso era cierto. Él y yo generalmente nos dividimos para eliminar grupos separados de enemigos, ya que combinar nuestros poderes era una exageración para la gran mayoría de los enemigos, por lo que no solíamos luchar codo con codo. Se sintió sorprendentemente bien luchar junto a un compañero que te respaldaba. La última vez que peleamos juntos fue el día en que secuestraron a Lady Amelia, supuse, aunque no recordaba mucho de eso considerando la bestia hambrienta en la que me había transformado en ese momento. Lo que me recordó, el maestro había intentado decirme algo en ese entonces, ¿no es así? Bueno, maldita sea. Ahora realmente necesito salir vivo de esto, o de lo contrario nunca podría descubrir qué fue. Muy bien, maestro. Te lo dejo a ti. Dejé la protección de Lady Amelia en sus manos y concentré toda mi fuerza mental en verter tanto maná como pude en mi martillo de luz. Por fin, estaba hecho. Ahora muere, pronunció Mairo. Nuestros hechizos chocaron, su rayo dorado se disparó hacia arriba cuando mi martillo de luz se derrumbó, derribándolo en el aire con un impacto devastador. Los 2 hechizos se habían cancelado efectivamente entre sí. Esto le había dado a Mairo tiempo más que suficiente para activar su hechizo gobernante de la tormenta, pero también le dio a la magia de sombras del maestro suficiente tiempo para estirarse por el aire y tragarse ese hechizo, círculo mágico y todo. ¿Qué?
Mairo jadeó desconcertado cuando la luz del hechizo con el que había estado contando se extinguió por las sombras. Esta debe haber sido una experiencia bastante reveladora para él, no podía imaginar que alguna vez le hubieran comido uno de sus círculos mágicos. Punto de vista, Oda Kira. Después de que mi magia de sombras se tragó el círculo mágico de Mairo, caí de rodillas. Maestro. Magia de sombras realmente gastó una cantidad exorbitante de maná. Si solo estuviera disparando sombras como balas a través de mis enemigos, podría hacerlo innumerables veces, pero pequeños ataques como ese no funcionarían en un demonio, y con el tiempo la fatiga aumentaría independientemente. Estaba tratando de guardar mi maná para no terminar incapacitado, pero cuando Knight trató de sacrificarse, realmente no tuve muchas opciones. Y ahora mi maná se había ido casi por completo. Su Majestad me habló de ti, pero no esperaba que hubieras crecido tanto en tan poco tiempo. Ciertamente, no hubiera esperado que pudieras devorar uno de mis círculos mágicos. Pero supongo que agotó las últimas reservas de maná, así que terminemos con esto, ¿de acuerdo? Mairo chasqueó los dedos y lo miré con atención, preparándome para lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Pero no pasó nada. Maestro. Knight, con la boca abierta, parecía estar boquiabierto ante algo detrás de mí. Me di la vuelta para tratar de ver lo que fuera, pero me detuvieron en seco antes de que pudiera llegar tan lejos. NGHK. ¿Qué? Maestro. Un líquido de color rojo oscuro comenzó a gotear fuera de mi boca, goteando hacia abajo para formar un charco en expansión en el suelo. El olor a sangre invadió la zona. Presumiblemente, mi habilidad de detectar peligro no se había activado porque estaba sin maná, o tal vez nunca hubiera anticipado ningún tipo de peligro proveniente de esta fuente en particular. ¿No es hermoso, ser asesinado por el que amas? Odio ser portador de malas noticias, pero me temo que Su Majestad te ha considerado un obstáculo en su camino hacia la venganza contra este mundo. Ahora sé un buen niño y sal del escenario bien, dijo Mairo. Miré hacia abajo para descubrir un brazo delgado y delicado que sobresalía de mi estómago, alguien me había empalado con sus manos desnudas desde atrás. No. No. Escuché una voz llorar detrás de mí. Torcí mi cuello para ver a Amelia mirando con horror la mano que acababa de atravesar mi abdomen. Yo no hice eso. ¿Por qué mi cuerpo se movió solo? Ella gritó. Su cuerpo emitía una luz roja pálida. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba siendo controlada, sin duda el propósito del círculo mágico que Mairo le había lanzado inicialmente. Una mueca retorcida se extendió por el rostro del demonio. Mi hechizo marioneta extrae el 100% de las habilidades físicas y mentales latentes de su víctima, luego agrega mis propias estadísticas además de eso, dijo. Así que incluso una princesita débil como ella podría empalar tu cuerpo ya maltrecho. Ame, Lia. GHGK. Estaba perdiendo más sangre por segundo. Pronto, toda la fuerza se fue de mi cuerpo, y cuando Amelia sacó su brazo, colapsé en el suelo como si acabara de arrancar la esencia misma de mi vida, raíz y tallo. No, oh, gritó, sus gritos de dolor resonaban a través de mi conciencia que se desvanecía rápidamente. Vaya, oh, vaya. Matar al hombre que más amas. Eres un psicópata encubierto. Mairo bromeó como si esto no fuera todo obra suya. Sentí mi sangre hirviendo incluso mientras mi mente continuaba desvaneciéndose. Maestro. Luchando contra el dolor y el entumecimiento de mi cuerpo drenado de sangre, lentamente me levanté del suelo una vez más. Levanté la cabeza para mirar a Mairo directamente a los ojos. Cuando se fijó en mí, su único cabello se disparó hacia arriba como un soldado en atención. ¿Estás seguro de que eres solo un humano? Eres casi tan resistente como un demonio. Pero ignoré esta pregunta y me volví hacia Amelia en su lugar. Ah, Amelia, estaré bien. No te preocupes por mí. Akira. Limpié las lágrimas de sus mejillas empapadas, manchando accidentalmente un poco de mi sangre en su rostro en el proceso. Entonces mis rodillas cedieron y caí contra ella. Tropezó, pero aguantó bien mi peso. Tenía tanto frío, pero mi sangre fluía aparentemente sin fin. Quizás esforzarme por sentarme no había sido una buena idea después de todo, pero tenía que hacer algo para tratar de fingir que estaba bien. De lo contrario, Amelia nunca se lo perdonaría. Eres como una pequeña cucaracha molesta en la cocina que se niega a morir, ¿lo sabías? Vaya, incluso te pareces a uno con esa armadura negra tuya, dijo Mairo, con la palma de la mano en la cara. Luego chasqueó los dedos una vez más, y el rostro de Amelia se contrajo de miedo. No. Para, ella lloró. Marioneta es un hechizo tremendamente complicado, continuó. Incluso un veterano como yo debe tener mucho cuidado con eso. Pero es perfecto para tomar a alguien con la guardia baja con una pequeña traición de un aliado de confianza, ¿no estás de acuerdo? Ese es el tipo de normas idiotas de muerte que te mereces, si me preguntas. La mano de Amelia me empaló una vez más. Mi cuerpo se estremeció, aunque no podía decir cuál de nosotros estaba temblando. GRGHK. Tenía un frío increíble.
Recordé haber pensado para mí mismo hace un tiempo que si tenía que morir en manos de otra persona, quería que fuera de Amelia. Pero ahora que realmente estaba sucediendo, y me vi obligada a ver las lágrimas correr por su rostro, quería abofetear a mi yo pasado por pensar eso. ¿Realmente había olvidado lo que sentí cuando murió el comandante Sarán? ¿Cómo se sintió cuando mi padre nos abandonó ese día, dejándonos perdidos y solos? ¿Había olvidado ya la lección que aprendí de ese trauma? La muerte de una persona es mucho más dolorosa para las personas que deja atrás. No quería que Amelia tuviera que pasar por eso. Y todavía no había logrado ninguna de las cosas que me juré a mí mismo que lograría. Tengo frío. No podía morir todavía. Tanto frío. Tuve que derrotar a Mairo. Tanto frío. No podía dejar que se llevaran a Amelia. Tanto frío. Todavía tenía que vengar al comandante Sarán. Tanto frío. Muy, muy frío. Toda la fuerza se había desvanecido de mi cuerpo. Amelia gritaba incontrolablemente. Knight simplemente miraba con la boca abierta, aturdido, mientras que los labios de Mairo se torcían en una sonrisa maligna. No. No puedo morir todavía. Las lesiones del maestro han excedido los parámetros aceptables. Magia de sombras con participación automático, modo de recuperación. Mis labios se movieron, pero no por mi propia voluntad. ¿Cuál fue este fenómeno? Traté de retorcerme en el suelo para resistirlo, pero fue en vano. Solo pude ver cómo mi sombra se retorcía debajo de mí antes de envolver todo mi cuerpo. El suministro de MP del maestro se consideró insuficiente. La recuperación requerirá el uso de tiendas de maná de emergencia. Mi cuerpo comenzó a aclararse. El frío amargo se había ido. El dolor también. No tenía idea de lo que me estaba pasando, pero parecía que mi magia de la sombra se había activado de alguna manera por sí sola. Recuperación completa. Proceder para eliminar los hostiles restantes. Los 2 grandes agujeros en mi abdomen se habían curado por completo. Hecho eso, las sombras alrededor de mi torso se dispersaron y envolvieron mis brazos y piernas en su lugar. Hostil detectado. Demonio. Nombre, Mairo Abe. Clase, mago rúnico. Mi cuerpo se movía por sí solo, o más bien, las sombras envueltas alrededor de mis extremidades me obligaban a moverme. Ahora sabía muy bien cómo se había sentido Amelia hace solo un momento. Perder el control de su propio cuerpo no fue una sensación agradable en absoluto. Punto de vista, Knight. Fue el mismo fenómeno que había ocurrido el día que secuestraron a Lady Amelia. El maestro había usado todo su maná de nuevo y había sufrido heridas letales, para empezar, pero su magia de las sombras una vez más se activó automáticamente, reponía su MP y curó sus heridas. No estaba seguro de si era un conjunto de habilidades para activar cada vez que estaba al borde de la muerte o un comando subconsciente del que ni siquiera era consciente, pero cualquier tipo de magia que pudiera salvar a alguien del borde de la muerte era muy poderosa herramienta en manos de un hombre como el maestro, aunque no fuera tan poderosa como la magia de resurrección de Lady Amelia. Ahora entrando en modo de combate. Eliminando al enemigo, Mairo Abe. La magia de sombras del maestro estaba hablando a través de su boca, igual que antes. La voz seguía siendo la suya, pero la extraña frase y la extraña entonación pertenecían a otra persona. Esta vez, noté que las sombras se habían envuelto alrededor de sus brazos y piernas y estaban manipulando su cuerpo. No estoy seguro de qué se trata esta extraña farsa, pero ¿realmente crees que todavía tienes una oportunidad? Preguntó Mairo. Ustedes los humanos son simplemente seres menores. Eso es todo al respecto. Ahora vuelve a retorcerte por el suelo como el humilde gusano que eres. Con eso, Mairo chasqueó los dedos y nació un nuevo círculo mágico deslumbrante. Lady Amelia, que todavía estaba de pie detrás de la maestra, asumió una postura de batalla. Él me está controlando de nuevo. Akira, ten cuidado, ella lloró. En contra de su voluntad, levantó los brazos en el aire y los bajó, lanzando su magia de gravedad característica. De repente, todo el cuerpo del maestro fue derribado por la presión de insondables fuerzas, y el suelo se agrietó bajo sus pies. Pero no se puso de rodillas, permaneció de pie, desafiante y sin inmutarse. Esto lo dejó un blanco fácil para el hechizo que Mairo estaba a punto de lanzar con su nuevo círculo mágico. Guadañas Torbellino. Un aluvión interminable de cuchillas giratorias se desató sobre el pasillo. De alguna manera, ninguno de ellos me golpeó a mí ni a Lady Amelia, todos se dirigían específicamente al maestro. Esto era peculiar, ya que Guadañas Torbellino, como gobernante de la tormenta, era un hechizo de área de efecto diseñado para matar a todos los enemigos en las cercanías. Debe haber tomado bastante maná para enfocar tal hechizo en un solo objetivo. Pensar que era capaz de tal cosa. Murmuré para mí. El Mairo que conocí era un individuo bastante relajado, su solitario cabello suelto siempre colgando de un lado a otro como si fuera una representación de su inconstante personalidad. Nunca lo había visto dejar que sus emociones se mostraran en su rostro más allá de una simple sonrisa. Siempre fue el enigma. Nadie parecía saber quién era, de dónde venía o cuánto tiempo había estado aquí,
pero de alguna manera él era el único que tenía el poder de controlar a su majestad como el segundo al mando de los demonios. Este era un hecho que siempre había internalizado, pero aparentemente nunca había captado el verdadero alcance de su poder. Tener un control tan completo sobre la magia de uno era realmente asombroso. Los únicos ataques que había sufrido de Saran Mitra y, por lo tanto, los únicos que era capaz de emular en su forma, eran Martillo de Luz y otro, pero había requisitos especiales para usar el segundo ataque que aún no se habían cumplido. El torbellino de espada cesó, pero el polvo aún no se había asentado, por lo que todavía no podía distinguir la figura del maestro. Sin embargo, sabía que tenía que estar vivo. Y así había sido el maestro quien me protegió al final una vez más. Me pregunté si alguna vez llegaría otro día en el que realmente lucharíamos juntos como iguales, como lo habíamos hecho antes. Vertí una gran cantidad de maná en ese último hechizo, ya sabes, murmuró Mairo. Hasta la última hoja dio en el blanco. Entonces dime, exactamente cómo estás vivo todavía. Finalmente, el polvo se asentó y vi al maestro parado allí, justo donde había estado todo el tiempo, su postura sin cambios. La combinación de la magia de gravedad de Lady Amelia y las guadañas torbellino de Mairo ni siquiera había sido suficiente para hacerlo estremecer. Vuelve a mí, Yato no Kami, dijo el espectro que controlaba el cuerpo del maestro. Miré a mi alrededor y vi las dos dagas que alguna vez habían sido Yato no Kami tiradas en el suelo a poca distancia. A la orden del maestro, se desvanecieron en el aire antes de reaparecer en sus manos. ¿Dónde en el mundo aprendió a hacer eso? Esas espadas. Pronunció Mairo mientras miraba boquiabierto las dos dagas. Probablemente podría sentir cierto poder en ellos. Nunca había visto al maestro llamarlas así antes. Incluso cuando se los arrojaba a los enemigos, siempre salía corriendo a recogerlos inmediatamente después, incluso cuando la situación no se lo permitía. Esto implicaba que la magia de sombras que controlaba el cuerpo del maestro estaba más familiarizada con el uso de las espadas que incluso el maestro. ¿Qué? Mairo se estremeció cuando el maestro cerró la brecha entre ellos en un instante, cortando algunos mechones del cabello de Mairo con un corte, lo que lo sacó de su ensueño. Los movimientos del maestro ahora eran casi increíblemente rápidos. Parecía que la magia de sombras que controlaba sus extremidades los estaba empujando mucho más allá de lo que eran capaces de hacer bajo el poder humano. Tenía que preguntarme si tal cosa era segura, incluso si las sombras tenían la capacidad de curar cualquier herida que pudieran sufrir. NGH. ¿Cómo son tus cortes tan fuertes? Mairo preguntó con los dientes apretados mientras creaba un círculo mágico tras otro para usarlos como escudos improvisados contra los sucesivos golpes de la maestra. Pero la velocidad y la ferocidad de los golpes de Máster atravesaron directamente a todos y cada uno. Mágica de sombras, vinculación de sombras. Las sombras se esparcieron entre el maestro y Mairo, salieron disparadas del suelo y sujetaron a Mairo como un prisionero encadenado. El maestro probablemente supuso a través de la observación que Mairo necesitaba aplaudir o chasquear los dedos cada vez que quería crear o activar un círculo mágico. Por lo tanto, estaba tratando de atar a Mairo de una manera que lo volviera incapaz de hacerlo. Liberarás a Amelia Rosequartz de tu hechizo, dijo la magia de sombras, presionando una daga contra la garganta de Mairo. Incluso esto no rompió la sonrisa del demonio. Odio decírtelo, pero no necesito mis manos específicamente para crear círculos mágicos, se rió Mairo. Los magos rúnicos somos demasiado listos para dejarnos vencer por un talón de Aquiles como ese. Hablando de eso, fue un descuido fatal. Las sombras se enfocaron principalmente en atar sus manos, pero sus piernas aún estaban libres para moverse como quisieran. Con una última sonrisa, Mairo juntó los talones, y la misma aura de luz producida cada vez que chasqueaba los dedos comenzó a emanar de sus pies. Punto de vista, Oda Kira. Cuando una luz cegadora apareció de repente ante mis ojos, yo, o más exactamente, la magia de sombras que me controlaba, cerré los párpados para protegerlos. Cerrar los ojos en medio del combate era un error que podía tener consecuencias letales. El hechizo que Mairo lanzó con sus pies atravesó mi torso como un arpón. De todos modos, ¿cuántas veces me van a empalar hoy? Daño sostenido. Las lesiones exceden los parámetros aceptables. Ah. ¿Qué parámetros? Estás llevando mi cuerpo a dar un paseo. Quería reírme, pero el ruido se negaba a salir de mi garganta. No tenía el poder para escapar de este fenómeno, y no parecía haber ningún tipo de interruptor de apagado para apagar mi magia de las sombras una vez que esto había comenzado. Sin embargo, me había salvado la vida, así que decidí callarme y ceder a su juicio por ahora. Cambiando al modo de recuperación. El enorme agujero en mi cuerpo creado por la magia de Mairo se cerró en un instante. Qué sensación tan extraña era ser salvado por la voluntad de la propia magia. ¿Qué te pasa, de todos modos? Mairo preguntó con sospecha. Esas dagas mágicas, esas sombras arremolinándose alrededor de tu cuerpo, esa forma extraña en la que estás hablando. Si no supiera nada mejor, diría que estás poseído por algo. Estoy en lo cierto. Justo en el blanco. Si pudiera mover mis manos ahora mismo,
probablemente lo habría aplaudido por ser tan observador. No necesito responder esa pregunta, dijo la magia de sombras, para mi sorpresa. Sentí que mi cuerpo se tensaba, sin mi propia voluntad. Mairo, habiéndose liberado de sus ataduras, juntó las manos una vez más. ¿Cómo le queda a un maná después de cocinar todos esos círculos mágicos? Sin embargo, el aire aún estaba húmedo con su maná opresivamente espeso. Bien entonces. Supongo que tendré que llevarte y torturarte para sacar la respuesta. Y aquí solo estaba planeando llevar a la princesa de regreso a su majestad, pero acabas de cambiar de opinión. De hecho, ahora estoy más interesado en ti que en ella. Aprecio su interés en mí, pero soy heterosexual, gracias. Mano de lo divino, gritó Mairo. De la espalda del demonio, nació una mano gigante hecha de luz resplandeciente, que se disparó en mi dirección para tratar de atraparme. Mi magia de sombras ni siquiera se inmutó. Una luz más grande solo trae con él sombras más profundas y oscuras. Realizaré los deseos de mi maestro, siseo la magia de sombras, aparentemente dirigiéndose a mí directamente. Fue entonces cuando supe sin lugar a dudas que la magia sí tenía sensibilidad propia. Levanté mis manos por encima de mi cabeza, luego se dirigió a Mairo una vez más: si murieres, tu hechizo en Amelia Rosequart se romperá. Ahora, prepárese para ser eviscerado. La sombra dijo solo esto, luego la temible y amenazante mano de lo divino se desvaneció sin dejar rastro. O más bien, se tragó sin dejar rastro. Ante esto, incluso Mairo pareció quedarse sin palabras. Conoce tu lugar, demonio. Tú no tienes una oportunidad contra mí. La mandíbula de Mairo cayó. Trató de calmarse y mostrar una sonrisa confiada, aunque una que se movía de rabia. Bueno, ahora. Comenzó. Por el rabillo del ojo, noté que Knight y los demás dieron un paso atrás y se prepararon para el próximo ataque del demonio. Demonios, probablemente yo también lo habría hecho, si hubiera tenido algún control sobre mi cuerpo. Parecía terriblemente atrevido meterse con el segundo al mando de los demonios. Tienes bastante boca para ser un miserable humano, gruñó Mairo. Por primera vez, su sonrisa no se veía por ningún lado. No era como si su constante sonrisa fuera el resultado de la jovialidad o un indicador de su estado de ánimo o algo, era claramente la expresión predeterminada que usaba para mostrar, probablemente como una táctica de intimidación. Aún así, fue desgarrador verlo desaparecer sin dejar rastro. Los de tu especie nunca pueden esperar derrotarnos a los demonios. Eso es solo un hecho inevitable de la vida, me temo. Acepta tu destino y sométete. Más que nada en el mundo, odiaba que me hablaran mal o me trataran como si fuera menor, pero tenía que admitir que había algo de verdad en lo que Mairo estaba diciendo: los humanos generalmente eran demasiado débiles para enfrentarse a los demonios. La única razón por la que tenía una oportunidad contra él era porque mis estadísticas eran básicamente fallidas. Estaba bastante seguro de que este demonio podría eliminar fácilmente al héroe y a mis otros compañeros de clase combinados sin siquiera sudar. Llevábamos un buen tiempo luchando y su maná no mostraba signos de agotarse. Además, la única razón por la que pude hacer mella en Ouren fue porque había sido descuidado. Aparentemente, mi magia de sombra se sintió diferente sobre todo esto. Si es mi maestro a quien se refiere, entonces le sugiero que piense de nuevo. Sí, el trabajo duro no siempre permitirá trascender el medio de su nacimiento. No todas las personas son creadas igualmente en este mundo, y algunos obstáculos son demasiado grandes para superar. Una vena abultada en la frente de Mairo. Al parecer, estaba empezando a perder los estribos. ¿Qué les enseñan a los humanos en las escuelas? De todos modos. Basta con echar un vistazo a cualquier libro de historia. Los humanos nunca han ganado contra los demonios. Nunca, reiteró. Bueno, sin incluir a los héroes, por supuesto. No creía que los héroes convocados pudieran agruparse con los humanos normales de este mundo. Interesante. Mairo juntó las manos y el aura roja que rodeaba el cuerpo de Amelia se hizo más densa y vibrante. Dejó escapar un grito agonizante mientras su cuerpo se contorsionaba en respuesta a cualquier nuevo hechizo que Mairo estaba poniendo en efecto. Puedes devorar magia con esas sombras tuyas, ¿verdad? Bueno, adelante entonces. Coma hasta hartarse. Mairo se rió entre dientes. Cada vez que veía a mi magia de sombras tragarse otro hechizo o un grupo de monstruos, me preguntaba: ¿hay algún límite para la cantidad que puede comer? De mis experiencias hasta ahora, no tenía evidencia para decir de una forma u otra. Según el comandante Saran, no existía la magia de sombras en toda la historia registrada, así que, ¿cuál era este poder que tenía? Casi había arrasado todo un bosque en el pasado, y si tragar demasiada magia de Mairo me hiciera perder el control de nuevo. Oh, espera. Ya he perdido el control, Esta vez se ha apoderado de todo mi cuerpo. Agujas de agua. Mairo gritó. De repente, aparecieron docenas de círculos mágicos a lo largo del pasillo, convocando una ráfaga de agujas de alta velocidad hechas de agua, todas las cuales se dispararon por el aire en dirección a Amelia. Aún bajo el control de Mairo, no pudo evitar el asalto.
Traté de extender mi mano en su dirección, sabiendo muy bien que mi cuerpo no escucharía. Pero no podía soportar ver más lastimada a Amelia. HNNNGH. Para mi sorpresa, parecía que mis emociones vencieron al control de mi magia de sombras, y pude correr y envolver a Amelia en mis brazos para protegerla de la tormenta de agujas. Las agujas eran simplemente líquidas, pero a velocidades tan altas, no tenía ninguna duda de que se sentirían como carámbanos atravesándome como alfileres en un alfiletero. No estaba listo para morir hoy, pero lo que es más importante, no estaba lista para ver sufrir a Amelia más de lo que ya lo había hecho. Maestro. Escuché a Knight decir en un susurro áspero mientras me preparaba para el inminente bombardeo. Tenía que preguntarme cuántas veces me iban a empalar hoy. Sin embargo, al final, este ataque no me mataría. Tanto Amelia como yo saldríamos bien, porque fuimos salvados justo a tiempo por una figura oscura con una larga cola negra. ¿Ustedes dos están bien?, preguntó nuestro salvador. Crow. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Knight. Crow no respondió a la pregunta, simplemente resopló y le lanzó a Alia una mirada de complicidad antes de volverse para enfrentar a nuestro enemigo común. Excelente. Primero un humano, ahora un hombre bestia. Y el infame Crow, nada menos, dijo Myro, su rostro sonriente delataba el más mínimo indicio de inquietud. Infame, dices. Crow sonrió maliciosamente. Oh, me encantaría escuchar qué tipo de historias cuentan sobre mi envolcano, chico demonio. Cuando las chispas empezaron a volar entre los dos, Knight condujo al resto de nosotros a una distancia segura cerca de la pared del pasillo. Parecía que de alguna manera el hechizo de Amelia se había roto, y la magia de sombras que me controlaba también había desaparecido. ¿Crow y Myro se conocen, Knight?, pregunté, apoyando mi cuerpo maltrecho contra la pared como apoyo. Knight, todavía en la forma del comandante Saran, rápidamente hizo lo mismo a mi lado. Amelia se quedó a poca distancia, probablemente todavía nerviosa después de haber sido obligada a intentar matarme. Afortunadamente, había salido sin lesiones importantes y solo un poco de pérdida de sangre. Crow era un miembro del grupo de héroes anterior que huyó después de no poder matar a su majestad. Sin embargo, el rey de la gente bestia y la ciudadanía no le reprocharon el fracaso de Crow, ya que cuando llegaron al castillo de su majestad, solo quedaban dos con vida para enfrentarse a él. Las probabilidades estaban más que en su contra, y lo hicieron mejor de lo que cualquier persona razonable podría esperar. Casi lo lograron. Mis ojos se abrieron, pero noté que Amelia no parecía tan sorprendida. Quizás ella ya sabía todo esto. Definitivamente me pareció extraño que un héroe fracasado fuera reaceptado por la sociedad, incluso si de ninguna manera estaba viviendo la buena vida en el pequeño taller de su herrero. Crow fue el tipo de fracaso inmenso que a menudo lleva a la gente al suicidio, sin embargo, supuse que si realmente casi se habían apoderado del castillo por sí mismos, tal vez la gente hubiera sido más comprensiva. Yo estaba al lado de su majestad en ese momento, así que no presencié nada de esto de primera mano. Simplemente pensé que el grupo de los héroes fue golpeado cómodamente desde el principio y huyó con el rabo entre las piernas. No fue hasta un tiempo después del hecho de que escuché de uno de mis subordinados que dos de ellos realmente llegaron casi hasta la sala del trono. Tenía que preguntarme qué tenía que ver todo esto con que Crow fuera capaz de romper los hechizos que Myro nos lanzó a Amelia y a mí. Le lancé a Knight una mirada impaciente, y él puso los ojos en blanco como si dijera, detén tus caballos, lo voy a hacer. Aparentemente, fue Myro quien dio el golpe final que convenció a Crow y al héroe de retirarse. Pero Crow ya no estaba en su mejor momento cuando llegó a Myro, por lo que los dos nunca antes habían luchado en terreno llano. Según el informe de Myro, Crow aún pudo contrarrestar todos y cada uno de sus hechizos. Knight y yo nos volvimos a mirar a los dos hombres en cuestión. La fachada de exceso de confianza de Myro no se encontraba por ninguna parte, parecía extremadamente molesto, casi como si supiera en el fondo que no tenía ninguna posibilidad contra Crow. ¿Cuánto tiempo sin verte, Myro Ave?, dijo Crow. Ustedes, los hombres bestia, solo se supone que viven, ¿cuánto?, unos 100 años más que los humanos. ¿Cómo diablos sigues pateando, viejo cabrón geriátrico?, preguntó Myro. Tenía razón. Si Crow hubiera estado involucrado en la debacle de la pesadilla de Adorea hace 100 años, y su periodo como miembro del grupo del héroe hubiera sucedido incluso antes de eso, y si consideras que debe haber necesitado mucho tiempo para ser tan fuerte como era antes de eso, tenía que estar acercándose al final de su esperanza de vida a estas alturas, ¿verdad? Sin embargo, era bastante difícil saber la edad de un hombre bestia con solo mirarlo. No me hables, pequeño enano, gruñó Crow. Puede que haya pasado mi mejor momento, pero todavía soy más que capaz de manejar a un mocoso como tú. Eso parece, dijo Myro, lanzando una rápida mirada en nuestra dirección. Como lo demuestra el hecho de que lo sacaste sin esfuerzo de mis hechizos. Sí, bueno, tu hechizo marioneta prácticamente se deshizo antes de que yo llegara aquí. ¿Perdiste tu enfoque y lo dejaste escapar? ¿O recibiste un golpe que te hizo perder la concentración?
No actúes como si no lo supieras, viejo cascarrabias. Era evidente por su tono que Mayro se estaba frustrando más a cada segundo. Con su habitual sonrisa pomposa y excesivamente confiada, uno pensaría que sería uno de esos personajes que nunca rompió el discurso. Formal, pero aparentemente no. Claramente, Crow también estaba un poco emocionado por la obvia agitación de Mayro. Supongo que el último ritual de invocación de héroes no fue una pérdida de tiempo después de todo. Parece que obtuvimos al menos un luchador decente, de todos modos, dijo Crow, presumiblemente refiriéndose a mí. Su impresión de mí aparentemente había cambiado bastante desde que nos conocimos. Los dos hombres se miraron el uno al otro durante un rato, hasta que por fin Mayro cedió y retrocedió. Te dejaré vivir esta vez, Crow. Pero la próxima vez, no tendrás tanta suerte. Es curioso, eso es exactamente lo que estaba a punto de decirte. Crow había ganado oficialmente la mirada hacia abajo. Mayro chasqueó la lengua con frustración y tomó a Ourem en sus brazos desde donde yacía inconsciente sobre su montura. No lo había notado desmayarse, me preguntaba por qué había estado tan callado durante mi batalla con Mayro. Me levanté y miré a Mayro justo cuando estaba a punto de irse. Al darse cuenta de mi mirada, Mayro se acercó a mí con Ourem todavía en sus brazos. Estamos retrocediendo esta vez, pero no creas que voy a ser fácil contigo solo porque ambos somos japoneses, lamentable humano, dijo. No me hagas reír. Heriste a Amelia y te haré pagar por ello. Puedes contar con ello, amigo, repliqué. Nos miramos a los ojos por un momento, pero luego Knight me tiró hacia atrás. Maestro, tenemos que irnos. Me di la vuelta para ver que Crow ya estaba saliendo del pasillo con Lia en sus brazos. Me volví hacia Amelia, que seguía mirando ansiosa al suelo, y la agarré de la mano. Sobresaltada, me miró. Vamos. Vámonos de aquí, dije. NNGH. Cuando desperté, no sabía cuántos días habían pasado. Todo lo que sabía era que afuera estaba oscuro y que estaba en una habitación familiar. Cierto. Aquí fue donde me llevaron después de que colapsara debido al agotamiento del maná. Lo que significaba que esta era la casa de Crow. Podía escuchar a Amelia, Knight y Crow hablando en la habitación contigua. No podía decir lo que estaban diciendo, pero Knight parecía un poco ofendido por algo, y escuchar a Amelia sana y salva me tranquilizó. Después de que logramos salir del laberinto, todos nos dirigimos directamente a la casa de Crow tan rápido como nuestros cuerpos agotados podían llevarnos. Ni siquiera nos habíamos quedado para confirmar que Mayro y Ourem se habían teletransportado fuera del laberinto, aunque parecía una apuesta bastante segura. Muy bien, ahora come algo y duerme un poco. Podemos hablar de las cosas más tarde. Una vez que llegamos a la casa, Crow trajo fruta y pan para que comiéramos. No sabía cuánto tiempo habíamos estado luchando con los demonios allí abajo, pero estaba hambriento, así que acepté agradecidamente las vitrinas. No recordaba nada después de la comida. Ni siquiera recordaba haberme metido en la cama, así que asumí que alguien debía haberme llevado allí. Estaba tan exhausto que probablemente me había agotado a la mitad de mi pequeña comida. Suele ocurrir siempre que uso magia de sombras. Parece que tu luchador compañero se ha despertado, escuché a Crow decir desde la habitación de al lado. Entonces escuché el sonido de Amelia y Knight levantándose de sus asientos y corriendo. Cuando abrieron la puerta, tuve que protegerme los ojos de la luz que entraba desde la habitación contigua. Akira. Maestro. Antes de que mis ojos pudieran siquiera adaptarse a la luz, se abalanzaron sobre mí y caí de inmediato en la cama. Parecía que todavía no había recuperado completamente mi fuerza. Akira, estaba tan preocupada, yo. Amelia farfulló mientras presionaba su rostro contra mi pecho. Pasé mis dedos por su cabello, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que probablemente todavía se sentía horrible por casi haberme matado, incluso si no hubiera sido por su culpa. Si mi magia de sombras no hubiera entrado en acción para salvar mi vida, probablemente ya habría estado a 2 metros bajo tierra. Algo me dijo que Amelia iba a reprimirse a sí misma sin importar lo que yo dijera, así que decidí que quizás era mejor no mencionarlo y esperar que el tiempo sanara esas heridas. ¿Cuánto tiempo estuve fuera, Knight? Pregunté mientras mi compañero felino se subía a su posición habitual en mis hombros. Dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza como si yo fuera un niño que acabara de meterse en problemas de nuevo, un gesto que me molestó un poco, pero lo dejé pasar. Solo un día esta vez. No volviste a agotar todo tu maná, afortunadamente, por lo que probablemente fue simplemente un cansancio. Aunque debo decir que esperaba más de ti. Lady Amelia y yo nos recuperamos en cuestión de horas, ya sabes, bromeó. Oh, y Crow ya ha escoltado a Lady Lia de regreso al palacio, solo para que lo sepas. Sabía que Knight solo se estaba burlando de mí para tratar de aligerar el estado de ánimo y levantar el ánimo de Amelia, pero todavía era un poco molesto. De acuerdo, tal vez más que un poquito. Pero contuve mi molestia y bajé los puños cerrados. ¿Qué hay de nuevo? Cualquier cosa. Yo pregunté. No podía imaginar que no hubiera pasado nada importante en todo el día que estuve inconsciente.
Sin embargo, no esperaba que esta pregunta hiciera que tanto Amelia como Knight se pusieran rígidas de inmediato. Sí, podemos hablar de eso después de que vengas aquí. Tienes invitados. Me volví en dirección a la voz de Crow y vi a alguien más parado en la puerta, alguien a quien nunca hubiera esperado ver. Con la mandíbula abierta de par en par, eché las sábanas hacia atrás y me senté en la cama. La noche salió volando de mis hombros por el impulso, y aunque normalmente lo hubiera levantado y me hubiera disculpado, tenía asuntos más urgentes que atender en este momento. Vicecomandante Gilles. Jade. En la carne. Ha pasado un tiempo, no. Corrí hacia el hombre, que me saludó no con su habitual expresión de preocupación, sino con una sonrisa irónica. No estaba vestido con su atuendo habitual de caballero, sino que llevaba una armadura ligera diseñada para viajar, pero no había ninguna duda al respecto. Este era el mismo Sir Gilles que había llegado a conocer en el reino de Retice. Miré por encima del hombro a Amelia y Knight. Él todavía estaba refunfuñando en el suelo después de haber sido arrojado a un lado, por lo que ella estaba tratando de consolarlo. Al ver esta demostración cómica, el vicecomandante Gilles se rió de buena gana. Parece que te has encontrado con un buen grupo de compañeros, dijo. Ese sí, supongo que podrías decir eso, respondí, rascándome la mejilla con timidez. No pude ocultarle nada al vicecomandante Gilles. Era casi tal lector de mentes como lo había sido el comandante Sarán antes que él. Se rió de mi vacilante respuesta. Knight, habiendo saltado de nuevo sobre mis hombros, me estaba mirando burlonamente a los ojos. ¿Tú supones, maestro? Continúa, dile que somos los mejores compañeros que un chico como tú podrías esperar. No hay necesidad de ser tímido. No presiones tu suerte, amigo. Lo agarré por la nuca y lo arrojé sobre la cama. No tenía tiempo para ninguno de sus maullidos en este momento. Le tendí la mano a Amelia, quien la tomó tentativamente. Vamos, Amelia. Ok. Ella todavía parecía un poco tensa, pero su mano en la mía era tan cálida y reconfortante como de costumbre. Mientras caminábamos juntos por la puerta, me encontré con otra sorpresa. Si bien tal vez debería haber esperado tanto dado que Crow dijo que tenía invitados, en plural y no en singular, todavía estaba completamente desconcertado cuando vi a la gente sentada pacientemente en la habitación de al lado. Oye, Akira. Kakeusuke. Allí, en la sala de estar, estaban 7 de los compañeros de clase que había dejado atrás cuando huí del castillo de Retice. Estaba mi amigo Kyosuke, el héroe Satou, y, bueno, no podía recordar los nombres de los demás. Había visto todas sus páginas de estadísticas cuando nos convocaron por primera vez, pero habían sucedido tantas cosas desde entonces que las había olvidado por completo. Mis compañeros, por su parte, parecían menos interesados en mí que en la encantadora dama cuya mano sostenía. ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí? Pregunté mientras tomaba asiento frente a Kyosuke. Desafortunadamente para ellos, no iba a abordar su curiosidad con respecto a Amelia a menos que salieran directamente y me preguntaran quién era ella. Mi habilidad de intuición me dijo que te encontraríamos aquí, dijo Kyosuke. Y de todos modos íbamos camino de Ur para buscar a un herrero experto cuando nos encontramos con Sir Gilles en el barco. Aparentemente, el vicecomandante Gilles y Crow eran conocidos, y él estaba de camino al mismo lugar exacto. Entonces, se había unido a Kyosuke y mis otros compañeros de clase para venir aquí y presentarles a Crow, quien era un herrero tan hábil como podían esperar encontrar, si pudieras mirar más allá de su personalidad. ¡Wow! Me sorprende que el castillo te permita estar fuera tanto tiempo, vicecomandante, dije. Sin embargo, para mi sorpresa, Sir Gilles se estremeció incómodo ante este simple comentario brusco. Sí. Sobre eso. Comenzó. Por favor, deje de llamarme vicecomandante, ¿lo haría? He dimitido de mi puesto como miembro de los Caballeros de Retice. Parpadeé un par de veces. Ahora hubo una sorpresa. Me había parecido extraño lo casual que parecía ser su tono, en comparación con la última vez que habíamos hablado, pero nunca hubiera esperado que renunciara por completo. Bueno, tal vez sea más exacto decir que me vi obligado a renunciar, agregó. Supongo que el rey sintió que mis compañeros caballeros y yo nos estábamos convirtiendo en un gran obstáculo para su plan maestro. Ahora que pude entender. Con el comandante Sarán fuera, estaba un poco preocupado por lo que podría estar sucediendo en el castillo si Sir Gilles no estaba allí para vigilar las cosas, pero aparentemente había subestimado lo conspirador que podía ser el rey. Entonces dime, Crow, ¿qué están haciendo exactamente todas estas personas aquí? Pregunté, pensando que era demasiado conveniente para ser una mera coincidencia. No me preguntes, dijo, frunciendo el ceño. El pequeño Gilles aquí es el único al que pedí que viniera. Esos niños simplemente decidieron acompañarlo. Pequeño, Gilles, Se sentía extraño para él hablar de un hombre adulto como si fuera un niño pequeño, pero tal vez eso era solo el resultado de que Crow se veía terriblemente joven para su edad. Bueno, no puedo hablar por los otros 6, dijo Kyosuke,
pero vine porque quería unirme a ti, Akira. ¿Te importaría si te acompaño? Knight. Saltó rápidamente sobre mis hombros. Ya te lo dije, eso no va a pasar. El maestro solo tiene espacio para un compañero, y ese soy yo. ¿Crees que se lo entregaría a un rufián sin nombre y de origen dudoso como tú? Esto debe haber sido de lo que escuché a Knight quejarse desde la otra habitación cuando me desperté por primera vez. Aunque Kyosuke decididamente no era solo un rufián sin nombre, de origen dudoso, en todo caso, Knight era el de origen dudoso aquí. Estoy hablando con Akira ahora mismo, Knight. Por favor, trata de mantenerte callado, dijo Kyosuke. ¿Quién te dio permiso para llamarme por ese nombre? Knight siseó. ¿Era esto lo que también había reducido la temible pesadilla de Adorea? ¿Un menino que se ofende fácilmente? ¿Y desde cuándo Kyosuke era tan hablador? Bueno, estaba hablando tanto que mis otros compañeros de clase lo miraban como si fuera una persona completamente diferente. En cualquier caso, no podía soportar tener a Knight siseando en mi oído, así que lo agarré una vez más por la nuca y lo coloqué en una mesa cercana. Oigan, si quieren pelear, sáquenlo afuera. Me acabo de despertar y ya me estás dando dolor de cabeza, le dije, y los dos se detuvieron en seco. Amelia me miró, impresionada por la cantidad de autoridad que estaba demostrando. ¿Cómo te sientes, Akira? ¿Estás bien?, preguntó el héroe, a quien había estado haciendo un esfuerzo por ignorar hasta este punto. Sí, más o menos, respondí, y dejó escapar un suspiro de alivio. Esto me desconcertó, tuve que admitirlo. No era ningún secreto que él y yo nos odiamos mutuamente, aunque siempre había tenido la impresión de que era el quien no quería tener nada que ver conmigo, y yo simplemente mantenía la distancia. ¿De dónde venía este repentino cambio de opinión? No podría decirlo. Antes de que pudiera seguir con este hilo de pensamiento, Crow dio un paso adelante como si tuviera algo que decir. Miró a las personas que se habían entrometido en su humilde morada con una mirada fría e inhóspita incluso para sus estándares. Gilles, mientras tanto, simplemente se sentó y tomó un sorbo de su té. Escucha, dijo Crow, mirándome directamente. Entiendo que tus amiguitos aquí solo están preocupados por ti y quieren asegurarse de que te recuperes por completo, así que por mucho que odio a los invitados no deseados, haré una excepción solo por esta vez. Pero si no pueden comportarse, solo sepa que me reservo el derecho de patearlos a todos a la acera. Siempre tan irritable, pensé con un suspiro. Aprecié que estuviera tratando de ser considerado conmigo, pero no tenía por qué ser tan quisquilloso al respecto. No había muchas sillas, por lo que todos mis compañeros de clase, aparte del héroe y Kyosuke, se vieron obligados a pararse. Gilles estaba frente a Crow, que estaba a mi lado, y Amelia estaba a mi otro lado. Me di cuenta de que el héroe, que estaba sentado frente a Amelia, se sentía un poco nervioso por su belleza, pero Amelia ni siquiera lo miraba. Kyosuke, que estaba sentado frente a mí, todavía estaba mirando hacia abajo con el gatito. Las chispas volaban por todos lados. Bueno, para empezar, Crow. ¿Pudiste desenterrar alguna información sobre Linga? Pregunté, refiriéndome al asunto que le había pedido que revisara cuando me desmayé debido al agotamiento del maná. Pensé que probablemente quería ponerse manos a la obra, pero yo no estaba realmente interesado en ser el facilitador, así que decidí dirigir la conversación en esa dirección. De repente, todos los ojos estaban puestos en él, frunció el ceño y tomó otro sorbo de té antes de responder. Sí. Es totalmente inocente, respondió Crow por fin. Esta no era una respuesta para la que estaba preparado. Estaba casi seguro de que había sido Linga quien había allanado el camino para que los demonios invadieran la ciudad. Él era, con mucho, el culpable más probable dadas las circunstancias. Claro, la creencia común era que el señor demonio creó los laberintos, pero ¿eso realmente hizo posible que sus lacayos se teletransportaran entre ellos con tanta precisión? Recordé al comandante Saran diciéndome una vez que la magia era una ciencia muy inexacta. Entonces, si bien existía magia que podía teletransportarte a donde quisieras ir en un instante, aparentemente era casi imposible teletransportarte a un lugar donde no habías estado antes. Habría sido necesario que hubiera algún tipo de símbolo o punto de referencia cerca del destino que Mairo había estado apuntando, como mínimo. Y dado que Linga resultó ser el maestro del gremio de una ciudad con un laberinto, y tenía esa habilidad discreta que le facilitaría escabullirse hasta el piso inferior y colocar dicho símbolo, estaba bastante seguro de que él era culpable. Pero si conozco a alguien más que creo que podría ser nuestro hombre, dijo Crow, apretando los puños. Estaba clavando sus garras tan profundamente en sus palmas que la sangre comenzó a gotear, pero no pareció darse cuenta. Él es el maestro del gremio de la rama de Uruk, y puedo decirte por experiencia que está tan podrido como ellos. ¿Cuál es su nombre? Yo pregunté. Pude ver erizarse el pelaje de Knight. Amelia también se puso rígida. Luego, con una clara malicia ardiendo en sus ojos, Crow finalmente pronunció el nombre del villano. Su nombre es Graham.
Es el sobrino del actual rey y solía ser primer ministro. También resulta ser el tipo contra el que he estado esperando 100 años para vengarme. Mis oídos se animaron de inmediato al escuchar el nombre de Graham, aunque no podía recordar muy bien por qué. Miré a Knight para ver si podía ayudarme a refrescar mi memoria. No, no estás imaginando cosas, maestro. Ese era el nombre del supuesto cabecilla de esos rufianes que intentaron secuestrar a Lady Amelia en el dominio de los elfos. Los que sospechábamos podrían haber sido caballeros oficiales de Uruk. Ahora que lo pienso, Knight mencionó el nombre, le sonaba en ese entonces, ¿no es así? Dijo que una vez hubo un primer ministro llamado Graham, así que este tenía que ser nuestro hombre. Pensar que se había convertido en el maestro del gremio de la sucursal de Uruk desde entonces, y que Crow tenía problemas con él. Esta es la primera vez que escucho de una venganza, Crow. ¿Ustedes ya sabían sobre esto? Le pregunté a Amelia y Knight. Parecía que había habido una especie de interrupción de la comunicación. No es que hubiéramos tenido mucho tiempo para compartir información últimamente, porque yo estaba inconsciente y Amelia fue secuestrada y todo eso. Sí, Knight me lo contó el día en que Orem atacó la ciudad, dijo Amelia. Puedes contárselo más tarde. No quiero escucharlo, dijo Crow, mirando a otro lado. Debe ser un tema delicado para él. Tendré que hacer que Amelia me informe más tarde. Entonces, ¿qué te hace pensar que este Graham podría haber estado detrás de la invasión? Pregunté, cambiando de marcha. Bueno, para empezar, tiene un historial de cosas como esta. Solo se necesita investigar un poco para encontrar muchas pruebas de corrupción y acuerdos secretos de los que ha formado parte. El hombre es básicamente la encarnación del mal, respondió Crow, mirándome. ¿La encarnación del mal, eh? Parecía apropiado para el hombre que intentó secuestrar a Amelia. Malversación, hurto, secuestro y encarcelamiento, esclavitud y tráfico. Continuó Crow. Lo que sea, lo ha hecho. Lo único que podría tener dificultades para acusarlo es el asesinato, porque hace que sus compinches hagan el trabajo sucio. Pero el hombre definitivamente ha matado a mucha gente, no se equivoque. Supuse que el tráfico se refería específicamente al tráfico de elfos. Pero tenía que preguntarme, si la hoja de antecedentes penales de este tipo era tan larga, ¿por qué no estaba en prisión en este momento? Estaba a punto de hacer esta pregunta cuando me di cuenta de que la respuesta probablemente era bastante simple. Déjame adivinar, se sale con la suya porque es un miembro de la familia real, dije. Crow asintió y Amelia se mordió el labio. Debe haber sido difícil para ella, como miembro de otra familia real, ver a alguien más abusar de su poder de manera tan descarada. Ha estado usando su condición de sobrino del rey a su favor y se ha involucrado en todo tipo de negocios sucios desde que fue nombrado primer ministro. Una vez lo atraparon con las manos en la masa, por lo que se vio obligado a renunciar a ese puesto, pero eso no lo detuvo. Hoy está haciendo exactamente la misma mierda como maestro del gremio. Eché un vistazo al líquido ámbar de mi taza de té. No podía creer que un villano así estuviera vagando libremente en este mundo. Incluso podría haber sido más perverso que la familia real en Retice. No se puede atribuir nada a un miembro de la familia real. Se rumorea que también ha habido muchos intentos de asesinato, pero los hábiles mercenarios a su cargo siempre los detienen y luego toman represalias con una venganza. El hombre es un desperdicio de carne que no merece vivir, simple y llanamente. Fue difícil no estar de acuerdo con esa evaluación después de lo que acababa de escuchar. Dicho esto, todavía quería investigar un poco sobre este sujeto Graham. No quería asumir la culpa de inmediato como ese estúpido aspirante a héroe que había matado a la buena esposa del señor demonio. Entonces, ¿qué evidencia tienes que sugiera que él participó en dejar entrar a los demonios en el gran laberinto de Brut? Yo pregunté. Aparentemente, ha hecho una especie de trato clandestino con los demonios. Ante esto, levanté la vista de mi taza de té. Tenía la impresión de que los demonios nunca se molestarían en hacer negocios con las razas menores, fueran turbias o no, pero evidentemente estaba equivocado, aunque yo solo había conocido a 2 demonios, y podrían haber sido valores atípicos. Y por lo que mis conocidos en la sucursal de Ur pudieron decirme, aprendí un pequeño dato interesante: a Graham se le permitió entrar en ese mismo laberinto hace solo unos pocos días. Bien, ahora esto estaba empezando a ser bastante condenatorio. Estaba casi convencido en este punto. No había ninguna razón para que un hombre que tenía todo un ejército de mercenarios entrenados a sus espaldas entrara en el laberinto. ¿Por qué alguna vez necesitaría luchar contra enemigos o hacerse más fuerte? Por lo que había escuchado hasta ahora, me lo estaba imaginando como el villano perezoso por excelencia que simplemente se sentaba en su trasero dando órdenes a sus pequeños secuaces. Así era siempre con los de su calaña, aunque, pensándolo bien, el rey de Retice había sido bastante delgado. Casi demacrado. Los villanos con su tipo de cuerpo generalmente se guardaban para el jefe final. ¿Y no lo sabías? Los empleados del gremio también me dijeron que Graham llevaba una capa muy grande ese día para ocultar su identidad, por coincidencia.
Dijeron que ni siquiera hubieran sabido que era él si no se hubiera visto obligado a mostrarle sus placas de identificación para que se les permitiera la entrada, continuó Crow, y suspiré con incredulidad mientras nuestro sospechoso se cavaba una tumba cada vez más profunda. Puede haber sido una capa repelente de monstruos, sugirió Knight, y de repente todos los ojos estaban puestos en él. ¿Qué es eso?, preguntó Crow, y Knight rápidamente obedeció. Es una vestidura que permite a los demonios viajar mientras hace que su presencia y firmas de maná sean indetectables para todos los monstruos excepto los más poderosos. Obviamente, ningún demonio tendría problemas con monstruos tan débiles, pero la única razón por la que Myro lo diseñó fue porque no podía molestarse en lidiar con ellos todo el tiempo. Hay círculos mágicos entretejidos en su interior que le permiten a uno pasar de manera segura junto a monstruos tan débiles como los del piso más bajo del laberinto. Bueno, si Myro lo hubiera diseñado, podría ver por qué sería tan efectivo, pero realmente había llamado débiles a los monstruos de nivel inferior. En ese caso, ni siquiera quería saber qué tan poderosos eran los monstruos en el dominio de los demonios. Entonces suena como un caso abierto y cerrado. Graham es nuestro chico, dijo Crow, levantándose de su silla como para decir que la conversación había terminado. Parecía ansioso, como si quisiera hacer algo al respecto sin más demora, y salió del edificio. Después de que la puerta se cerró de golpe detrás de él, me volví hacia el héroe. Entonces, ¿a dónde planean ir desde aquí?, yo pregunté. El héroe pareció sorprendido por mi dirección directa, que probablemente estaba justificada, para ser justos. Uno de los otros chicos que siempre trataba de hablar conmigo en clase respondió por él. Todavía estamos enfocados en avanzar hacia nuestro objetivo final, matar al señor demonio. ¿Van a intentar matar a su majestad? No me hagas reír. Knight resopló, y uno de los otros niños, que parecía ser un domador de animales de algún tipo, a juzgar por el pequeño mono posado en su cabeza y el gatito en su hombro, no se tomó muy bien con esto. Disculpa. ¿Cuál es tu problema, gatito? ¿De qué lado estás? De todos modos, dijo el chico. Sí, no es broma, intervino una chica con acento de Kansai. Él también estaba siendo terriblemente grosero con Asaina hace un rato. ¿Qué sucede? Aparentemente, los otros estudiantes solo habían sido tan dóciles por temor a la ira de Crow, y ahora que se había ido, estaban preparados para ser tan rebeldes como quisieran. Estoy del lado del maestro y Lady Amelia, para tu información. Y si el maestro ni siquiera pudo derrotar al segundo al mando de los demonios, ustedes, niños entrometidos, no tienen ninguna posibilidad de derrotar a su majestad él mismo. ¿No lo sabes?, gritó un estudiante. Sí. Nosotros también nos hemos vuelto realmente fuertes, dijo otro. No estaba seguro de cuánto se habían vuelto más fuertes, pero estaba dispuesto a apostar que Knight probablemente tenía razón, a juzgar por la forma en que el chico con aspecto de caballero parecía estar al borde de las lágrimas. Su rostro con ojos llorosos y su delicada figura lo hacían parecer afeminado. ¿Quieren dormir afuera esta noche o qué?, Kyosuke dijo con total naturalidad, y los estudiantes discutidores cerraron la boca. Si vamos a derrotar al señor demonio, primero tendremos que aumentar en gran medida nuestra fuerza colectiva. Sabemos muy bien que no somos rival para él como lo somos ahora, por eso hemos venido a esta ciudad conocida por tener un herrero altamente calificado y un laberinto en el que podemos perfeccionar nuestras habilidades. Eso estaba muy bien, aunque tenía la sensación de que pasaría un tiempo antes de que el laberinto volviera a estar abierto al público, y Crow no parecía estar realmente de humor para aceptar nuevas solicitudes en este momento. Su viaje aquí podría haber sido bastante inútil. Dado que el laberinto no se puede utilizar en este momento, y que nuestras finanzas están en un estado bastante bueno en este momento, dijo el héroe, eligiendo sus palabras con cuidado, estaba pensando que el resto de nosotros deberíamos unirnos a tu equipo junto con Asaina. Por supuesto que no, dije casi por reflejo. El héroe debe haber estado esperando esta respuesta, ya que su expresión no cambió en absoluto. Eso también va para ti, Kyosuke. Lo siento, pero no puedo enfrentarme a ningún compañero nuevo que no pueda resistir cuando luche junto a mí. Ustedes no serían más que un lastre, y tampoco necesitamos más curanderos o clases de apoyo. Fue duro pero cierto, nunca íbamos a vencer al señor demonio si tuviera que preocuparme por proteger a los miembros más débiles de nuestro grupo al mismo tiempo. Lancé una mirada rápida a Kyosuke, que se mordía el labio y miraba al suelo, luego me levanté de mi asiento. Necesito hablar con Crow muy rápido. Mientras tanto, les dejaré algo de espacio para pensar las cosas. No trates de pensar en una manera de hacerme cambiar de opinión, porque estarás perdiendo el aliento, le dije. Puse mi mano sobre la cabeza de Amelia y ella se movió sorprendida. Amelia es la única por la que lucho. Si de alguna manera pueden convencerla de que no serán un lastre, tal vez lo reconsidere. Simplemente no te hagas ilusiones. Le susurré a Amelia que contaba con ella, luego salí del edificio rápidamente. El héroe y Kyosuke me miraron de cerca mientras salía por la puerta, pero ni una sola vez miré hacia atrás.
No estaba mintiendo solo para alejarme de la situación, realmente había algo sobre lo que quería preguntarle a Crow. Así que era hora de averiguar a dónde se había ido. Afortunadamente, no tuve que mirar muy lejos, ya que lo encontré justo al lado en su taller, mirando pensativamente sus diversas herramientas de herrería. Crow, dije, y lentamente levantó la cabeza. Oh. Oye, respondió, mirándome brevemente por el rabillo del ojo. Apoyé la espalda contra el marco de la puerta y miré al hombre, sus rasgos felinos iluminados por la pálida luz de la luna que se filtraba por la puerta abierta. No estaba seguro de en qué había venido a pensar sin siquiera encender las luces, pero decidí ir directo al grano. Hay algo que quería preguntarte. Arrugó la cara. Lo siento, puede esperar. Estoy un poco ocupado, ¿verdad? ¿Qué es lo que más temes? Interrumpí. Con esto, finalmente logré captar su atención. Se volvió hacia mí con una mirada desconcertada en sus ojos. ¿De dónde diablos viene esto? Solo mi propia curiosidad, de verdad. ¿Qué te asusta más que cualquier otra cosa en el mundo? Realmente era pura curiosidad, pero tenía la sensación de que Crow y yo podríamos tener sentimientos similares sobre cosas como esta, así que pensé que debería preguntar y ver lo que dijo. Algo me dijo que si alguien podía identificarse con los sentimientos de impotencia y ansiedad que había tenido cuando Amelia fue secuestrada por primera vez, era él. Lo que me aterroriza más que cualquier otra cosa en el mundo. Cuervo volvió su mirada hacia la luna que brillaba a través de la puerta detrás de mí. No había ningún indicio de su personalidad astuta y calculadora habitual en esos ojos, solo la mirada de un hombre vulnerable y roto que había perdido más de lo que nadie podría imaginar. Es cuando trato de alcanzar algo y mis dedos no tocan nada.